tal? Muy buenas tardes. Se encuentran en Sabiduría Regional, Voces y Relatos con Felipe Martínez. En esta ocasión vamos a tocar un tema especial, un tema muy importante que nos define como zacatecos, que es la gastronomía de la región. Para eso voy a presentar a un gran amigo de hace muchos años y un emprendedor muy importante para la región y también en temas de turismo, que esperemos que también podamos platicar un poquito de eso. Es mi amigo, y bueno, y ahorita mi compañero en estas cámaras, Gustavo Arco. Pues Feli, muchas gracias por la invitación, Feli, como te decimos, Sí, sí, sí. Muchas gracias por la invitación, gracias por abrir tus micrófonos, por permitirnos llegar a tu público. Pues bueno, vamos a platicar de lo que sabemos, ¿no? Eso, muchas gracias. Pues la verdad también te quiero dar las gracias por abrirnos el espacio aquí en la Chichipinga, gracias por abrirnos, pues darnos la oportunidad de grabar acá, y también quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación. Yo sé que las agendas hoy en día ya son bien complejas, pero pues muchas gracias por abrirnos el espacio. Y bueno, aprovechando esto, queremos invitarlos a que vengan a visitarnos. Y bueno, me gustaría que a lo mejor nos pudieras comentar qué tipo de menú tienes y algunas otras cosas que puedan degustar tanto Sí, los claro. zacatecos como los turistas, ¿no? Claro, Feli, mira, estamos en la Chichipinga, como bien lo dices, un restaurante que tenemos aquí en el centro, en el corazón de Zacatlán, en la calle José Dolores Pérez, para quienes no sabemos la calle en la que se encuentra la Chichipinga, media cuadra antes de llegar al Panteón, que diga al centro, perdón, con rumbo al Panteón. Entonces manejamos comida tradicional, comida mexicana, esa es la especialidad que tiene el restaurante. Y también tenemos algunos platillos con tintes internacionales, ¿no? Para complacer a todos los paladares que nos visiten. Muy bien. Y tienes algo bien importante, que es el platillo estrella. Sí, mi Feli, el buen mole poblano, que pues ya es famoso, gracias a Dios, aquí en la región, en el estado, en México, y pues hemos tocado ahí puertas internacionales, igual con el mole poblano, que ya tenemos ahí un cúmulo de podiums, de primeros lugares con esta receta, que pues cabe resaltar que soy la tercera generación elaborándolo, la primera generación en ponerlo a la venta al público, y pues aquí en Platillos en el restaurante. Pues bueno, muchas gracias. Vengan a la Chichipinga, por favor. Es un lugar muy rico. Aparte también tienen bebidas muy ricas que la otra vez estuvimos degustando. Pero bueno, no les vamos a contar más de la experiencia. Vengan, por favor, disfrútenlo y ustedes coméntenos, por favor. Claro, por favor. ¿No? Estamos para servirles, para atenderlos. El espacio de la terraza. Ah, cierto, también la terraza. Sí, sí, tiene muchas cosas que vivir, que disfrutar y pasarlo en compañía de la familia, de amigos, etcétera. Así es, Felipe. Pues bueno, mi buen Gustavo, vamos a darle a la carnita. Vamos a ver quién es Gustavo Aco, porque, mira, yo que soy tu amigo, bueno, me considero y me jacto y tengo el honor de decir que soy tu amigo. ¿Quién es Gustavo Aco? ¿A qué jugaba cuando era niño? Pues mira, Feli, es una pregunta bien difícil, ¿no? Yo creo que para todos de repente vamos viviendo el día a día y no nos ponemos o nos detenemos a preguntarnos cuestiones como esa, ¿no? Para empezar, mi nombre va muy ligado a mis descendientes, ¿no? Que más bien mi familia cercana, mi abuelo, mi papá, tengo la fortuna de traer el nombre y el apellido de ambos, y pues suelen confundirse. Sí, sí. La realidad es que tenemos profesiones muy diferentes. Mi papá es abogado de profesión, pues yo gastrónomo, ¿no? Entonces, pues nada que ver. Muchas veces se lo preguntan a él y me lo preguntan a mí, que qué estaba pensando cuando decidí estudiar esto, y pues aquí viene la respuesta de tu pregunta, ¿no? Pues en mi infancia tuve una infancia muy bonita, rodeados de personas que pues tuve la suerte de que me apreciaran, de tener el cariño de amigos, de familiares, y pues jugaba lo que todo mundo en nuestra época, Felipe, cuando no había tanta inseguridad, cuando no había tantos videojuegos, tanta tecnología, cuando jugabas más en espacios abiertos, en parques, en terrenos baldíos. Y pues ahí empecé a jugar canicas, las escondidillas, las strikes, todos aquellos juegos que creo que para jóvenes adultos que ya empezamos a hacer, de los años 90, pues, vivíamos, ¿no? Bote aventado. Está chido. Que eran juegos que
que era lo que se practicaba en nuestra infancia. Pues por ahí empecé a tener tintes un poco de gastronomía. Mi abuela era una abuela que nos quiso mucho a todos sus nietos, nos consentía a todos, y dentro de sus formas de consentirnos y hacernos pasar un rato agradable, pues nos enseñaba a hacer galletas, nos enseñaba a hacer pues ciertos postres, churros, por ejemplo, me acuerdo perfecto que nos enseñaba a hacer churros, donas de azúcar, que era lo que ella sabía hacer y lo que pues ella sentía que nos podía distraer, nos podían hacer pasar un rato agradable, y jugábamos ahí hasta con la masa y con lo que nos iban enseñando, ¿no? Entonces, pues sin querer fue todo eso abonando a lo que es ahora mi presente, ¿no? En ese momento futuro, y pues yo sin saber que en algún punto de mi vida iba a elegir como profesión la gastronomía, pues quiero pensar que de ahí vienen todos estos gustos, ¿no? Y la realidad es que muchas de mis recetas están basadas, y a lo mejor está muy trillado, ¿no? Sí, yo de repente igual ya siento que la famosa cocina de la abuela ya está muy desgastado, es una frase desgastada, pero también es bien cierto que en todo gastrónomo, pues que tiene platillos mexicanos, sí van muy de la mano. Lamentablemente, aunque a muchos les moleste, pues tú tomas sabores con los que estás relacionado, ¿no? La carrera te pule el paladar para irlos profesionalizando, irlos haciendo un poco más gourmet, pero la realidad es que tú te basas mucho en el sabor que estás familiarizado, y de ahí viene la abuela, la mamá, la tía, la familia, ¿no? Entonces, muchos de lo que yo me baso es en sabores pues, de mi abuela, de mi mamá, algunas tías. Y así es como fue mi infancia con mi hermana, con mis primos, que nos la pasábamos jugando a lo que ya comenté. Y pues mira ahora en dónde andamos. Muy bien, muchas gracias por compartirnos esto. Y luego llega tu adolescencia. En tu adolescencia, ¿qué hubo? Algo, digo, igual y no tenga que ver relacionado, pero cuéntanos un poquito de algunas cosas. ¿Dónde estudiaste? Fíjate ¿Qué pasaba por ahí? Nosotros, por trabajo de mi padre, nací aquí en Zacatlán, y a la edad de 2 años me trasladaron a la ciudad de Puebla a vivir. Allá estuvimos viviendo un tiempo. Allá cursé lo que fue el kinder y empecé la primaria. En segundo año de primaria, mi padre tiene la oportunidad de regresar a su municipio con una oferta laboral en aquella época. Pues nos regresamos con él. Entonces yo venía de estar estudiando en la ciudad de Puebla, de un ritmo de vida pues muy acelerado. Todo el mundo sabemos que en la ciudad no te rinde el tiempo. Las distancias son más largas, pues encuentras a personas con mayor diversidad de pensamiento, no conoces a casi nadie porque pues, es muy grande. Pues entonces yo venía con ese ritmo del kinder, de la primaria, del segundo año de primaria, y a mitad del segundo año de primaria me regresan a Zacatlán. Tuvieron que hacer ahí algunos movimientos con los profesores para que me hicieran un espacio pues era mitad de ciclo escolar, no era como tal que estaba iniciando, y tuve la oportunidad de ingresar a la primaria anexa, que la verdad mi abuela era maestra del Ávila Camacho, pues de la primaria, y yo quería pues, llegar con ella, ¿no? Aparte era maestra de segundo año, entonces yo decía, no, pues con mi abuelita. Qué chido. Pero pues no, creo que no lo vieron viable que estuviera el nieto con ella, y me mandan a la primaria anexa. Curso toda la primaria anexa, y pues la verdad ya ahí me la seguí. Fue mi escuela de siempre, ¿no? Puse ahí la primaria, la secundaria, el bachiller, y pues casi me aventaba ahí la licenciatura en ser docente en la normal, pero pues no, me terminé yendo a la ciudad de Puebla. Muy bien, muy bien. Y ahora que migras otra vez y llegas a la ciudad de Puebla, ¿en qué punto, como dices, estabas entre a lo mejor la licenciatura en temas de pedagogía, por llamarle, ¿sí? Y me imagino que gastronomía o hasta mismo derecho? ¿En qué punto surge y tomas la decisión de decir, órale, voy a entrar a esto? ¿Y cómo? Porque no es fácil. No es fácil. Fíjate que ahora ya hay muchas plataformas, ayuda. Yo siento que ya la juventud ahora ya va muy
concentrada en lo que quieren, por todas las herramientas tecnológicas que ahora existen, ¿no? Ya hay emuladores, simuladores que te permiten, pues, a lo mejor tener un poquito más de realidad a lo que quieres o estás decidiendo. En aquella época, pues sí, ya empezamos, ya había avances tecnológicos, pero la realidad es que todavía nos tocaron, somos como que la generación que está viendo el pasado y el futuro, ¿no? Porque pues yo todavía llevé clases de mecanografía, o sea, me tocó cargar mi no de en la calle, mi máquina, exacto, no era mortal llevar la máquina. Sí, sí. Pues la realidad es que ahora ya el celular, o sea, nos están tocando todos estos cambios, ¿no? Entonces, pues justamente mi hermana ya estaba en la ciudad de Puebla estudiando Derecho, ella sí se inclinó por Derecho, y en algún punto lo llegué a valorar. Sabía que estudiar Derecho para mí era una puerta gigantísima, iba a tener resuelto pues, muchas cuestiones, no tanto porque la tuviera fácil, pero pues sí, ya había un negocio establecido que iba acorde al derecho, ¿no? A la abogacía. Pero fíjate que me ganaron mi infancia, me ganó. Mi abuela era maestra, mi abuelo igual, entonces ellos trataban de convencerme en ser docente. Eran épocas en las que se podía todavía tener una buena plaza, ¿no? Un futuro muy prominente en la docencia. A la fecha todavía son muy buenos, ya hay más requisitos que cumplir, pero bueno, en esa época me lo proponían. Y yo pues me decidí por la gastronomía en algún punto, no sé muy bien qué te impulsó. ¿Qué me impulsó? Ándale, o sea, como que no te podría yo decir, toda mi vida soñé en ser gastrónomo. No, la realidad es que la carrera en el momento que yo la estudié era nueva, por así llamarlo, o sea, era el boom de la gastronomía, entonces sí había ya programas, había cuestiones que me llamaban mucho la atención. Platiqué con mis papás y tuve la fortuna de que me apoyaran siempre en lo que... Con mi papá nunca hubo no se puede. O sea, él siempre nos dijo, ustedes nada más díganme qué y vamos a ver de qué forma, ¿no? Entonces me incliné por la gastronomía. De hecho, bien curioso, ellos escogieron mi escuela porque la realidad era también eso, no existían en el estado. Esto tenía que ser en Puebla o en Ciudad de México, ¿no? Pero pues no existían una gama tan amplia como ahora de escuelas. Y pues bueno, ellos un día llegaron y me dijeron, a ver, ¿sigues con la intención de querer estudiar gastronomía? Sí. Ya estaba, no sé, a escasos 8 meses a lo mejor de graduarme. Y entonces me dijeron, ¿sabes qué? Vimos esta escuela, sentimos que está padre, vamos, te llevamos a verla o investigale. La investigué, me agradó y así fue como terminé estudiando en la ciudad de Puebla. Ya nada más, literal fui a medirme el uniforme, a tomarme medidas y hacer ahí el examen que a la fecha te hacen en todas las escuelas. Y pues así es como entro a la carrera de gastronomía. Muy bien, y en esta etapa ahora de universitario o en esta formación profesional, pues, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué hubo? Digo, porque muchas veces me han estado comentando que hubo como muchas cosas que despertaban o que avivaban pues este interés por su profesión, ¿no? Y recuerdan hasta momentos o etapas donde desarrollaron proyectos o ejercicios que les cambiaron, bueno, no más que les cambiaron, que les ayudaba a reforzar este gusto por su profesión. Pues fíjate, Feli, que llevo estuvo bien, es toda una aventura. Llego a la ciudad de Puebla con toda la intención de empezar mis estudios. Me presento en la escuela en donde forjé mis estudios y recuerdo mi primer día, pues bien, ¿no? O sea, como que empiezas a conocer ahí a la gente, ya es universidad, ya es diferente, ya ahí pues todo el mundo es amigable y pues ahí empiezas a relacionarte. Pero en el tema pues de lo que me iban presentando, que iba a tener como materias, un golpe, la realidad es que fue un golpe muy fuerte, no sé si, y espero que no, pero no sé si se siga viviendo. En aquella época es bien sabido que los idiomas y el acceso a tener
una buena educación en cuanto a idiomas en la región, pues era muy escaso. O sea, lo que te alcanzaban a dar en las escuelas, y obviamente no es hablar mal de los profesores, claro que no, es hablar mal de los que en ese entonces estudiábamos, que no prestábamos tanta atención, pues estaba muy de moda el inglés, ¿no? Entonces, pues era algo que a lo mejor en todo el bachiller, que es, o la secundaria, pues nunca pasabas del verbo to be, a lo mejor, o nunca daba tiempo el ciclo escolar, o pues mil y un cuestiones que te ponían limitantes en ese como ejemplo. Entonces, pues llegué a la ciudad de Puebla, empiezo mis estudios, y pues en gastronomía tienes que llevar forzosamente el inglés y el francés. Entonces, pues me topo con compañeros que venían de escuelas particulares de la misma capital o de Ciudad de México, muchos de Oaxaca, pues de otro nivel, para empezar, de pensamiento, ellos veían muy diferente todo, y pues para seguirle de estudios, ¿no? O sea, eran cuates. Tenía una compañera que tenía, o sea, sabía 3 idiomas. Entonces, pues sí, fue un golpe para mí que yo dije, no, hombre, está lejos de que yo iba a estudiar gastronomía, está lejos de lo que me gustaba era cocinar, pues nunca imaginé que tuviera yo que saber hacer cuentas, tuviera yo, o sea, muchos te dicen, ay, estudiaste gastronomía. No lleva matemáticas. Ajá, o ay, ¿qué te enseñaron a hacer? ¿No? Como amigos cercanos a mí me decían, te enseñaron cocina de la abuelita 2, o bromas de ese tipo, ¿no? Y sí, la realidad es que sí, muchos piensan que estudiar gastronomía es como estar en la cocina de tu casa, pues no saben todo lo que conlleva pues desarrollar estos estudios, ¿no? Entonces, llego y me impresiono y digo, no, hombre. O sea, para empezar me daban inglés, me lo daba Interlingua, que pues hasta la fecha sigue siendo una buena casa de estudios, y francés, Alianza Francesa. Entonces, pues sí estaba muy, muy, muy loco. Tenía amigos que sí, ya se presentaban en francés desde el primer día, y yo en mi vida había tenido contacto con algo así, ¿no? En mi juventud, ¿no? Y pues sí, lo ves en películas, vas a Ciudad de México, viajas, pero no te exigen saber francés, ¿no? Entonces, fue un golpe fuerte, me apachurré, te soy sincero. Regresé a la casa donde estábamos viviendo, platiqué con mi mamá, que se fue una semana conmigo a Puebla, y con mi hermana, y les dije, no, ¿saben qué? Está muy bonito esto, pero me voy a regresar a Zacatlán, ¿no? O sea, yo esta semana termino, pero seguro, o sea, así como te lo digo, le dije, esta semana termino, y ¿te parece que el sábado nos vamos juntos? Y ya, todavía, porque allá entrabas antes, ¿no? O sea, entrabas como 2 semanas antes de, por ejemplo, aquí el tecnológico o la normal. Okay. Entonces, pues le dije, mira, yo creo que si me permites, puedo ir a ver a los directores de alguna de por allá, y yo, me hago ingeniero, le digo, o sea, o de plano me voy a la normal, yo creo que sí. Y pues ahí sí le agradezco a mi mamá que, y le hablé a mi papá y le comenté lo mismo, ¿no? Y pues mi papá la verdad. Como que no le gustó mucho. No, al revés, me dijo, no, sí, claro, o sea, sí me dijo, ¿estás seguro? Sí, no te preocupes. A pesar de todo el gasto que ya le había implicado que yo estuviera el primer día allá, me dijo, no te preocupes, deja tus uniformes, no deshagas tus maletas, tú vente, aquí solucionamos esto, que tú estés bien. Gracias, pa, colgué, y mi mamá me dijo, no, todo ese gasto que se hizo no se va a quedar tirado, me lo vas a pagar. Yo le dije, pues sí, te lo pago, sin problema, mamá, yo te lo pago. El chiste es irme. Yo ya no quiero estar acá. No, pobre de mi madre, o sea, era tanta su desesperación, quiero entenderlo así, que me dijo, bueno, vamos a hacer algo. Pasa esta primera semana y platicamos. Le dije, bueno. Segundo día yo llegué contentísimo, o sea, en mi mente era, yo el sábado me voy a Zacatlán, y a todo dar, o sea, esta etapa aquí acabó. Entonces yo el segundo, el tercero, el cuarto día los empecé a vivir muy contento, o sea, ya no me importaba que otros compañeros iban con habilidades más desarrolladas, ¿no? Sí.
Pero el tema de las cocinas sí me impresionaba. O sea, yo me acuerdo que cuando llegué a la cocina, el segundo día que me dijeron, bueno, ya empieza tu primer clase de cocina. O sea, yo sí vi eso y dije, no, hombre, esto está padrísimo. Y sacas tus cuchillos nuevos y le empiezas a dar. Y ahí disfrutaba. Pero cuando llegaba a las clases de teoría, pues principalmente idiomas, o sea, idiomas eran donde yo quería chillar y yo decía, no, ¿por qué? Pues porque sí te llegaban con un tema de exigencia, eran profesores que enviaban a estos colegios que te comenté, entonces, pues ellos no se andaban con rodeos, ellos o aprendías o aprendías. Entonces, pues ahí era donde otra vez me daba el bajón y yo decía, no, ya me voy a ir a Zacatlán. Acabé la primera semana y me dice mamá, bueno, ¿qué pasó? Sigues vas a seguir, ¿no? Quiero pensar que vas a seguir. Y le dije, no mames, nos vamos, me voy contigo, nos vamos. Y me dijo, pues ya, y sí, ya recurrió a su poder como madre y me dijo, pues no te vas, y si te vas, no estudias. De mi cuenta corre que no, y le dije, pues bueno, me quedo, no importa, me quedo. En algún punto dije, no, pues, mi mamá está mal, no me apoya. Estábamos bien chavos. Mi papá, pues ya no le quedó más que respaldar lo que mi mamá había dicho y pues animarme. Llegó la segunda semana. Para esto, pues ya ella se regresó, ya me quedé a vivir la vida de estudiante foráneo, que tú sabes, Félix, te tocó que... Pues coincidimos mucho, ¿no? Sí, pues estábamos en los mismos años, entonces, pues era difícil, o más bien uno lo sentía difícil, bueno, ahorita ya me río y digo, sí, nada más. Ya quisiera. Sí, la verdad estaba difícil la vida, pero eran temas que pues, no estaba uno acostumbrado en trasladarse, pues a veces yo vivía a 4 o 5 cuadras de donde estudiaba, entonces las jornadas en la escuela en donde estudié no tenía un horario corrido, como creo que casi pocos tuvieron esa fortuna, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes? Entraba a las 7 de la mañana, salía a las 10, regresaba a las 2, salía a las 4 y regresaba de 8 a 9, ¿no? Entonces, regresar de noche, así como que yo decía, no, esto está bien gacho, está muy feo, ¿no? La segunda semana, pues ya muy forzadito, pues no te queda más que empezar a abrir los libros y empezar a esforzarte pues, 2 o 3 veces más que tus compañeros que ya llevaban un inglés avanzado. Muchos de los que llegaron conmigo, pues ya ni siquiera cursaron el inglés, o sea, hicieron el TOEFL y va, yo ya del inglés, yo ya no sé nada de la carrera. A lo mejor el francés sí, algunos, pocos eran los que te llevaban 2, 3 idiomas, pero pues iban del americano, o sea, iban del madero y pues tú vas de Zacatlán, ¿no? O sea, vas de donde pues, los idiomas no te los exigían tanto y pues es por el mismo sistema de educación que así está, ¿no? O así estaba, espero ya haya cambiado. Entonces, poco a poco me voy haciendo de amigos en la universidad, me van ayudando, hubo uno muy, muy cercano a mí ahí en Puebla, en toda la carrera, que fue como que el que me dijo, a ver, no pasa nada, yo te ayudo a los idiomas, y tú ayúdame a la cocinada, porque se me daba eso, o sea, yo cocinando, justamente la cocina mexicana, sí sentía que la dominaba. Como pez en el agua. Sí, no, yo ahí me explayaba, pero este cuate pues, tenía ahí problemillas, yo le ayudaba, pues así nos fuimos, y cuando me di cuenta, pues ya había pasado un año, ya estaba cursando el segundo año, y ahí ya estaba feliz. Fui descubriendo técnicas, fui aprendiendo pues todo lo que conlleva la carrera, ¿no? Que lo que conlleva detrás un platillo en cualquier restaurante, así sea un tamal, así sea una memela, un champurrado, todo lo que para todos los que nos ven es normal, la realidad es que trae todo un trabajo detrás, ¿no? Y muchas veces lo demeritan. Y es lo que te digo, lamentablemente ser gastrónomo es así como, tu fondita, ya vas a poner tu fondita, ¿o qué? Sí. Bueno, lo toma una broma y luego de quien viene, ¿no? Pero la realidad es que es un sacrificio, como todo, pero simplemente que sí siento que a los gastrónomos no se nos da el reconocimiento del estudio. Todo el mundo te dice como que, pues, ¿qué pudiste haber estudiado, no? O sea, ¿qué te enseñó?
No, pero sí es todo un tema, ¿no? ¿Cuántos años son de carrera? Pues en la escuela donde estudié, 4 años y medio. 4 años y medio. Sí, pues ve, o sea, no es cualquier Sí, cosa, no, ¿no? pues sí, es un ratote. Es esfuerzo de todo tipo, familiar, económico, y bueno, el mismo que uno como estudiante hace, ¿no? Son muchas cosas a las que te enfrentas. Sí, la realidad es que pues es un esfuerzo como en todas las carreras. O sea, lo que sí quiero que quede claro es que ser gastrónomo, para empezar, no es todólogo. O sea, no vas a llegar y oye, es que yo fui a Michoacán y me comí un tamal de. Pues, bueno, es como todas las profesiones. A ver, estudié gastronomía, tengo las bases de todo, pero yo me inclino en una rama, en lo internacional, en los postres, en la comida salada, en la dulce, en las bebidas, Lo mexicano, como lo dices. mexicano. Entonces, pues evidentemente va a haber cosas que a lo mejor pues, voy a aprender con todos, ¿no? Yo me he inscrito a cursos de cocina porque no dominas la realidad, dominas las técnicas, sí, o sea, sí te es más fácil que a lo mejor Entender y aprender, entenderlo, ¿no? claro, o sea, si tú me dices, oye, esta sí, me platicas una receta, yo ya en mi mente Qué chido. ya la sé, ¿no? Seguramente algunos no tienen eso porque no tienen el estudio, pero sí quiero que quede claro que pues, no somos todólogos. O la práctica, ¿no? Sí, también la práctica, como en todas las El carreras, gusto también. Yo no cocino, fíjate. ¿no? Lo hago muy poquito y el otro día intenté hacer ahí unas cosas. Fue divertido, pero hasta ahí, ¿no? O sea, Sí, y te das cuenta que es todo un relajo, sí, ¿no? no. Bueno, es más, hacer unos hot cakes en casa, que solamente se abre la harina y se pone la leche, el huevo y le vas. Cuando volteas, ya tienes un relajo, o sea, ya dices, ¿en qué momento se hizo tanto traste? ¿En qué momento? ¿A poco hay que lavar? ¿A poco? O sea, muchas cosas que dices, no, hombre, pues mejor me voy a una cafetería, a un restaurante y lo ordeno y ya, ¿no? Sí, Pero, pues bueno, es todo aquello que, por eso luego en un restaurante, en una cafetería, pues el hot cake vale más caro sí, claro. que la misma harina para hacer 40, ¿no? Pero exactamente es lo que de repente se nos olvida. Sí. Y bueno, ¿y en qué año acabas la carrera? Mira, me voy a la ciudad de Puebla, empiezo mis estudios, como te comentaba, era de 4 años y medio, y a los 4 años de estar cursando la carrera, pues como te comenté, los idiomas siempre fueron mi talón de Aquiles. Llevaba ahí unos pequeños fallos en esas materias y yo nada más un recuerdo que salía yo de verano en junio en esa escuela, era grande el verano para poderte desplazar a hacer prácticas y así lo querías, ¿no? Y bueno, y si la escuela te lo permitía por tus calificaciones, tu promedio y todo, ¿no? Entonces estaba yo planeando irme a hacer prácticas a España. Ya traía ahí un cúmulo de prácticas, te hacían hacer prácticas en la capital, bueno, en Puebla, después en México 2 veces y ya después podías tomar alguna internacional. En ese entonces ya con un grupo de amigos que veníamos ya haciendo prácticas en Playa del Carmen, ya traíamos unas buenas prácticas de Playa del Carmen, estábamos ya tomando la decisión de irnos a España, ahí con unos chefs que estaban de moda, traían ya unas estrellas Michelin, que eran, bueno, son un máximo galardón en procesos de gastronomía, entonces ya nos habían aceptado, eso era lo padre, estábamos muy emocionados. Pero eso lo empecé a ver, no sé, como en noviembre del 2012, si no mal recuerdo, 2012, 2012, 13, 14, 15, no, como 2013. Y en junio salíamos de vacaciones para hacer esas prácticas en caso de que hubieras tenido la posibilidad. Entonces, en enero, a mí en la escuela me avisa que sí había sido aceptado en mis prácticas, pero tenía un adeudo de materias. Los idiomas. Que justamente eran el inglés y el francés, y que justo por eso no podía yo desplazarme en mis prácticas. Entonces, estaba cursando el cuarto año de estudios. Iba yo por el último semestre, en agosto,
cerraba mi último semestre. Entonces yo dije, no, pues voy a decir que a mi familia que no pasó nada, y me voy a hacer el que no sé qué onda y me voy a regularizar. Así lo pensé, ¿no? Para esto mi papá siempre fue muy claro, a ver, yo te apoyo en tu carrera, pero yo no pago extraordinarios, yo no pago un año más de carrera, tu carrera dura tanto, entonces en tal fecha es tu onda, mijo. O sea, si yo voy a hacer un sacrificio, pues tú tienes que responder, ¿no? Se me hacía muy válido. Y el problema pues empezó cuando me enteré que tal vez ese plan iba a fallar, ¿no? Entonces no dije nada, me reservé, pero la escuela en donde yo estudié pues parecía como kinder, o sea, la realidad es que si tus papás hablaban, de volada les daban atención y les decían, no entro a tal clase o falto tal día, todo. Tenían registro de todo. Y yo lo sabía, porque en los primeros semestres ellos casi no visitaban mi escuela, o sea, realmente nunca me iban a ver o eso, sino que me caían de sorpresa a mi casa. Así llegaban, no sé, mi papá por su mismo trabajo viajaba. Tenía que ir mucho a la ciudad de Puebla, entonces había veces que iba todos los días a Puebla. Entonces en alguno de esos días se iba con mi mamá y no sé, me caían a la casa a las 11 de la noche. O sea, horas así como que de que tú ya no te imaginabas que fueran a llegar. Ellos llegaban y aparte pues, obviamente tenían llaves, no tenían que tocar y pues ya nada más abrían, ¿no? Entonces estaba yo muy acostumbrado a que mis papás hicieran eso y yo sabía perfectamente. Entonces te comento que me callo, que guardo el secreto de que tenía ese adeudo de materias, me vengo en junio a mi verano, o sea, no iba a ser verano, me iba a venir a Zacatlán, y cuando llego todo bien, para esto yo cumplo años en junio, los primeros días de junio, entonces hice una fiestecilla ahí con algunos amigos. Mi papá no pudieron ir, regularmente festejamos año con año en familia y en esa ocasión no pudieron ir el día de mi cumpleaños y podían ir días después, pero esos días después caían viernes, yo me regresaba los viernes y justo ese viernes era el cierre de ciclo escolar, o sea, digamos que ya. Se me ocurrió hacer fiesta el jueves, que tú sabes que los jueves en Puebla para foráneos era lo máximo, porque eran los días de fiesta. Entonces yo festejé con amigos de aquí de Zacatlán y amigos de Puebla el jueves, y nunca me imaginé que mi papá fuera a llegar el viernes a las 7:30 de la mañana. Entonces, evidentemente cuando abrió la casa donde vivíamos, pues había un relajo, o sea, tenía horas que nos habíamos dormido, ¿no? Entonces, pero había ido solo. Entonces, pues un amigo corrió, me dijo, oye, creo que están abriendo tu puerta, me asomé, vi que era mi papá, pues ya abrí, con la poca cordura que tenía en ese momento, y pues se dio cuenta de todo, no dijo absolutamente nada, me dijo, festejaste, ¿sabes qué? Que te espero en el carro abajo, vamos a desayunar, te invito. Yo dije, no hombre, qué excelente, ¿no? O sea, todo bien. Bajé, me llevó a desayunar, me preguntó cómo le había pasado. Todo tranquilo, yo dije, no, pues ya estoy madurando, yo creo que mi papá igual, ya sabe que tiene un hijo, ya adulto, ¿no? Ya no pasa nada. Me regresó a la casa, él se fue a hacer sus cosas, yo hice mi maleta y me marcó a mediodía y me dijo, oye, ¿ya estás listo para regresarte? Sí, ya tengo todas mis cosas, solo tengo que ir a la escuela a firmar unos papeles, de boletas de calificación y ya estoy libre. Oye, ¿sabes qué? Te espero y vámonos para que no cargue. Pero llévate todo, dice, llévate para que te lave tu mamá la ropa en Zacatlán. Pues llévate todo. Y, pues yo ingenuamente le creí, me traje, sí, lo que más pude, ¿no? Entonces estuve julio, y el 10 de agosto tenía yo que regresar a mi último semestre.
Por las materias. Pues a regularizar las materias y a ya graduarme, o sea, me graduaba y obviamente iba a tardar en titularme unos meses más porque tenía que seguir regularizando esa. Pero yo dije, bueno, me gradúo y después yo veo de qué modo. O sea, eso iba a correr por mi cuenta. Sí, sí, ya lo tenías. Ya tenía bien planchado el tema. Y ya, entonces me regresé normal. Nunca dijeron nada de esa fiesta. O sea, yo llegué y como si no hubiera pasado nada. Normal. Y a finales de julio tenía que hacer yo el pago de la reinscripción. Tenía como los primeros 3, 4 días de agosto. Empezaba la feria en Zacatlán, tú sabes que estás chavo, tú estás pendiente de la feria y de qué vas a hacer con los cuates. Entonces me acuerdo que empecé a decirle como a mediados de julio a mi papá, oye, ¿sabes qué? Ya tengo la ficha de depósito de la reinscripción. Y me decían nada más que sí, que sí. Y entonces yo dije, bueno, es normal, ¿no? Más adelantito. Y ya cuando llegó el límite de pago, o sea, me dijo, de veras, ya te di de baja, te inscribí aquí a una escuela nueva de gastronomía, cabrón. Digo, ¿cómo? Y dice, sí, ya no te vas a regresar por. Entonces, pues evidentemente, imagínate, me falta medio semestre para culminar mis estudios allá, o al menos gastronómicos, ya los de idiomas, pues evidentemente era más tiempo, ¿no? El día primero pensé que era broma. Sí hice ahí, o sea, como que sí me saqué de onda. No le creí mucho. Pasó ese día, pasó el segundo día, ya platiqué con mi mamá y le dije, oye, hay que pagar, ma, porque pues esto va a generar un interés y no me van a dejar reinscribirme. Me dijo, no, es que creo que ya no te vas a ir. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? Ahora sí ya me puse más pensativo y me dije, papá, a ver, ¿te acuerdas cómo te encontré tal fecha? No, pues sí, bueno, pues yo no pretendo alimentar eso, o sea, si yo te estoy mandando a Puebla para estudiar, veo que, pues que no, pero para esto pues ellos no tenían ni idea de todo el tema de atraso de idiomas, ¿no? Entonces me dije, papá, mira, vamos a hacer una cosa, tienes de dos, pues te doy la oportunidad de ir a Puebla, que te demos de baja, ya te inscribí a esta otra universidad aquí en Zacatlán, te apoyo a terminar la carrera en Zacatlán y ya, no pasa nada. O la otra es que vamos a Puebla, te doy de baja y pues ya tú ves qué haces. O sea, era eso o nada, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya que hacía, bueno, nos citó hasta el director general de la universidad porque no lo creían, nos decían, ¿cómo ya se lo van a llevar a escasos 6 meses? O sea, toda la inversión de 4 años, pues prácticamente la estaban dejando ir. O sea, mi papá dijo, no. Y los directivos ni se la creían, le hacían ahí un descuento. O sea, empezaron a tratar de convencerlo ellos de que no me sacara. Y fue, creo que peor. O sea, mi papá dijo, se va. Y se va hoy. Entonces, pues, haciendo uso de su conocimiento en leyes, se aplicó cierta presión ahí y les dijo, a ver, quiero que hoy mismo, porque estos documentos los deben de tener ustedes, para no hacerte largo el cuento, en escasas 3 horas, bueno, es más, hasta me dieron pase al psicólogo de la escuela como para que pues, tratar de investigar por qué me estaban sacando. Y en 3 horas yo ya tenía todos mis documentos, esa universidad te hacía firmar, te hace, porque todavía te hace firmar una carta en la que explicas el por qué te das de baja, ¿no? Entonces, pues esa carta al final de la carta te dice, no puedes volver, o sea, yo sí me arrepentía después y decía, oye, sí quiero regresar, ya no, es más, ya no había forma de que yo pudiera regresar a una licenciatura. Hasta me están sudando las manos. Sí, podía regresar a posgrados, pero a licenciatura, esas escuelas de cuenta como que te vetan, te dicen, bueno, y en algún punto estuviste, nos despreciaste, bye, ya aquí ya no vuelves. Entonces, imagínate firmar eso, pues ver, esa escuela tenía sus oficinas de vidrio, entonces yo me acuerdo que muchos de mis compañeros pues, estaban súper sacados de onda y me estaban viendo, o sea, yo recuerdo verlos por los videos, y así como de que no manches, ¿qué está pasando contigo? ¿No? Pues veían, era muy raro ver a padres de familia, o sea, ya estás en universidad regularmente, pues, ni siquiera ya los ves, ¿no?
Y pues estaban mis papás y luego los dos, y yo creo que con una cara de, pues hasta de enojo, y pues sí, fue duro. La realidad es que Sí. Esa etapa puede sonar muy sensible, y ay, el Gustavo, ¿no? La realidad es que sí fue duro para mí, fue así como que pues no lo esperé nunca, porque aparte mi papá no me dijo nada. Pues bueno, cuando regresé aquí a la Unipuebla, que era la escuela que estaba en ese momento Estaba iniciando, me imagino, ¿no? pero súper iniciando. Pero ¿Inició antes que el TEC? Sí, ¿verdad? Sí, inició antes que el TEC. Yo fui la segunda generación de la Unipuebla, pero no, hombre, imagínate que la SEP después, o sea, fácil fue sacarme de Puebla. Sí. Difícil fue que aquí le dijeron a mi papá, pues justamente por hacer carga de alumnos en ese entonces, era como muy fácil, ¿no? Sí, claro, se los recibimos, pero nunca nos dijeron la revalidación, o sea, a mi papá nunca se le ocurrió tomar en cuenta la revalidación, ¿no? ¿Qué es esto? Pues justamente cuando te ajustas al plan de estudios de otra escuela, en la misma carrera, pues hay un ajuste en el que tal vez te meten en semestres del mismo en el que ibas, ¿no? Pues no, mi Feli, resulta que aquí solamente cuando yo me vine tenían el segundo semestre de una carrera que aquí igual era de 4 años, me parece. Imagínate, y la SEP no te permite revalidar el 100%. No. O sea, te limita a máximo el 50%. Entonces, máximo. Falta que las tengan aquí. Entonces aquí no tenía ni el 50% de mi carrera. Así sí. Y lamentablemente llegué a primer semestre, no, a segundo semestre. Ahí ibas de gastronomía. Segundo semestre de gastronomía. Yo no me salí esa historia. No, estuvo bien dura. Pues creo que éramos 11 alumnos en la Universidad de Puebla, en donde empezamos siendo 27, y ya en los últimos semestres ya éramos como 18. Bajó un poquito. Sí, y aparte ya habían fusionado grupos, o sea, claro. Entras y hay, no sé, A, B, C, y ya en los últimos semestres a lo mejor ya nada más A y B. Sí, ya al final sí ya nada más A, ¿no? ¿En qué año fue eso, tu regreso? Si no mal recuerdo, fue en el 2013, pues en el 2013 más o menos, 2013. 13, 14, 15. Te estoy haciendo cuentas. Porque 16, sí. ¿Llegaste en el 2009? A Puebla. A Puebla, ¿no? Sí. Ajá. Más menos. 2009. Ah, sí, cierto. 2009. Más o menos. Ajá, sí. ¿No? Más o menos así. Entonces, pues no, hombre, digo, no es por hablar mal, ¿no? Pero pues, la realidad es que la universidad donde estaba estudiando en Puebla tenía en ese momento, estaba rankeada a nivel nacional. Pues cierto prestigio, ¿no? La realidad es que sí teníamos experiencias muy padres, de repente chefs que salían en ciertos programas de la televisión. Nosotros los veíamos en los pasillos de la universidad codeándose con profesores de nosotros, y que aparte pues llegaban y se tomaban la foto contigo, te empezaban a platicar como experiencias. Sí, todo. Como algo muy normal en la universidad. Era pequeña, o bueno, sigue siendo algo pequeña, estaba así como todo muy padre, ¿no? Y pues yo en Unipuebla y en Zacatlán, y pues está padre igual la experiencia, pero es que aquí sí estuvo muy fuerte, porque pues no era el grupo docente, sino que la escuela era muy nueva. Y imagínate, me llegó a tocar hacer prácticas aquí con cazuelas de barro, pero no para cocina mexicana, o sea, era porque era lo que tenían, y eran palas de madera, y yo decía, bueno, ¿y qué es esto? O sea, no, pues evidentemente traíamos ahí un abismo de conocimientos, primero porque yo ya traía casi concluida la carrera, y segunda, pues porque había tenido una plantilla docente muy fuerte, o sea, chefs que nos daban en la ciudad de Puebla clases, pues habían estado en Disney, ya habían estado con ciertos presidentes. Teníamos un enólogo que era un personaje, llegaba a la escuela, luego aterrizaba su helicóptero a 3 cuadras de ahí, en unas canchas, porque el señor pues era un gran enólogo en México, y lo mandaban traer gobernadores, iba a Los Pinos a dar catas de vino.
Entonces, ¿qué es un enólogo? Disculpa mi ignorancia. ok, el enólogo es aquel experto, sí, claro, es aquel experto en el cultivo del vino, de todo el proceso del vino, sí. El cultivo de la uva, de la vid, todo lo relacionado a los vinos, ¿no? Entonces este señor pues, era toda una eminencia. Un rockstar también, sí, porque llegaba en helicóptero, ¿no? Pero llegaba en helicóptero, pero no precisamente porque fuera, ¿sabes qué pasaba? Que lo mandaban a hacer catas de vino para bodas de empresarios. Y entonces el señor era muy chistoso, el señor Agustín Bertol, falleció el año pasado, ¿no? Sentí feo. Pero bueno, este personaje se iba de fin de semana a hacer todos sus eventos. Y no sé, a mí me tocaba en aquella época clases con él los lunes a las 10 de la mañana. Entonces el cuate se le hacía tarde y se ve que ahí con sus cuates empresarios les decía, oye, pues yo tengo que llegar a mi clase, ¿no? Y pues ya. Lo volaban y llegaba ahí a alguna propiedad cercana a ellos, quiero pensar, nunca, la verdad era muy reservado con sus clientes, pero sí nos decía, no, pues escuchó un helicóptero, pues fui yo, y sí, el señor, así como dices, era todo un rockstar, tenía fotos, y sí lo veías ahí con ciertos políticos, con ciertos empresarios, gobernadores del estado. ¿Por qué? Pues porque su misma sapiencia lo hacía llevar a ese nivel de contactos, ¿no? Y aparte muy sencillo el señor. Pero bueno, todo eso a terminar aquí en Zacatlán, viviendo la experiencia de regreso en el municipio. Mi mamá me decía en el transcurso de mis estudios que fuera al mercado, que me familiarizara con mis proveedores de estudiante en la ciudad de Puebla, ¿no? Y ¿sabes qué contestaba? Yo decía, no, ¿cómo crees, ma? O sea, también nos gana el ego a veces, ¿no? En ese momento estás joven, no sabes nada de la vida, si tú estás estudiando y vas a salir y vas a hacer. Sí. Entonces, en la universidad donde estaba, te incluía la mensualidad, todo. O sea, tú nada más llegabas, te presentabas y todo estaba pagado. Entonces, te llegaban los proveedores, tú llegabas a cocina y ya tenías ahí tu carnita, todo lo que ibas a usar. Y aparte, todo era de primerísimo nivel. Entonces yo le decía a mi mamá, no, hombre, cuando yo esté ejerciendo, me van a llegar mis proveedores. Y mi mamá se reía. Decía, ay, pobre. Entonces, no discutía conmigo y me decía, órale, bueno, está bien, dale. Sabios. Sí, claro. ¿Y qué pasó? Que cuando llegué aquí a la escuela Zacatlán, pues sí, ¿no? O sea, aquí era, me traen esta lista de ingredientes mañana porque van a hacer su práctica. Y decía, ¿cómo que me traen? Y ya mis cuates me decían, sí, o sea, a ver, tienes que ir al mercado, tienes que surtir tu lista y ya mañana aquí hacemos la práctica, ¿no? Y pues, tuve que empezar a conocer el mercado de Zacatlán, que evidentemente lo conocía, sí, porque acompañaba a mi mamá de niño, porque tuve muchos amigos de ahí. O sea, la realidad es que sí lo conocía, pero no lo conocía en el lado de un consumidor que con cierto nivel de exigencia, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado en Puebla a que llegaban, pues no sé, la espinaca, por así, algo tan sencillo que suena, escoger la verdura, escoger ciertos ingredientes es difícil cuando no sabes. ¿Por qué? Porque no sabes si está fresco, no sabes sus características, muchas cuestiones, ¿no? Sí. Entonces, eso agradezco ahora bastante, la experiencia creo que estuvo padre regresar a Zacatlán y terminar, porque me dieron muchas mañas. O sea, mis mismos amiguitos me iban diciendo, ay, es que eso lo consigues allá, o no sé, el azafrán, por ejemplo. El azafrán, pues es un condimento muy caro para empezar. O sea, el gramo. Es el más caro, ¿no? Pues no el más caro, pero sí de los más caros, y te lo venden por gramo. Entonces el gramo vamos a pensar que ronda desde los 250 pesos hasta los 2,000 pesos. Un gramo. Sí, un gramo. Entonces hay calidades, pero evidentemente pues no vas a encontrar en todos lados esas calidades, ¿no? Sí, no. Y en Zacatlán en esa época pues era muy difícil tener acceso a esos ingredientes. Ahora pues gracias a todos los empresarios que le invierten, a barroteras fuertes, cremerías, pues ya tienen muchas cuestiones de esas, llamémosles gourmet. A lo mejor no todas, pero sí ya hay acceso a muchas. Y en la época en la que nosotros estudiábamos, bueno, yo y mis compañeros,
no había cómo, y entonces ellos se dieron cuenta que iban a los chiles y yo creo que preguntando por azafrán o ve tú a saber, a mí solo me dijeron, ve y pide la raíz del camote. Y decía, ¿cómo que la raíz del camote? Sí, tú ve y pide así. Y de veras te mandaban a cierto negocio en el mercado y la pedías, y pues no era más que pintaba amarillo. Pintaba amarillo, ¿no? Entonces ya decían, no, pues ahí ya su ahí está. ahí está. Y pues como ese tip, muchos, o sea, me tuve que ahí a mancornar con varios, una experiencia padre, tenía yo que estar, pues prendiendo el estufón, no tenían pilotos, bueno, un choque cultural, como me pasó cuando me fui, me pasó cuando regresé, ¿no? Entonces, pues nunca dejé de impresionarme, pero muy padre, tuve compañeros en ese momento que todos, para empezar, todos se impresionaban y me tildaban de mil cosas por haber regresado. Y después, pues, la llevaba bien con ellos, pero la realidad es que no me van a dejar mentir algunos personajes que vean esta entrevista. La realidad es que yo ya muchas veces me iba a la escuela y me presentaba solo a los exámenes, o sea, de mi casa me salía a estudiar, me daba mucha flojera repetir, es más, había cuestiones que ni siquiera, pues no sé, venía uno en otro tema y entonces mejor solo me presentaba a los exámenes. Y pues los exámenes los pasaban, ¿no? Entonces los profesores me decían, bueno, no te podemos poner el 10 porque no viniste, o sea, no viniste a mi materia, pero pues sí, pasas. Suficiente. Y la realidad para mí en ese momento es suficiente. También te puedo decir que conocer el mercado, ese choque de empezar a entender cómo debía de comprar, cómo estructurar apuntes, porque pues aquí era que nuestros chefs instructores se esmeraban y te trataban de transmitir sus conocimientos, pero pues las clases eran un poco más carentes de información por los mismos planes de estudios de la escuela, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí eras más autónomo, tenías que meterte a internet y nutrir un poquito más las clases y eso lo hizo muy padre. Y pues concluyo mis estudios en Zacatlán con unas bases muy bien cimentadas y técnicas en la ciudad de Puebla y con muchos compañeros, bueno, no muchos, nos graduamos, me parece que 8 o 9 de esa generación, pero la realidad es que les agarré mucho cariño y mucho aprecio a ellos porque me enseñaron en su momento, ellos ni cuenta se dieron que yo a lo mejor por dentro estaba muy choqueado, un proceso fuerte, y ellos me fueron haciendo la vida más ligera y ayudándome a pues, aceptar mi realidad, que en ese momento era pues concluir mis estudios, ¿no? Y sí, los concluimos. Hasta la fecha sigo teniendo contacto con ellos y con los de Puebla y pues están todos muy bien, ¿no? Qué chido. Y ahora viene un tema muy importante, si me lo permites, avanzar con un desarrollo de un producto que gracias a la vida nos has puesto pues muy en alto a los zacatecos con un producto también muy emblemático del estado, que bueno, me gustaría que nos contaras un poquito sobre un mole muy especial que tú y que tu familia preparan. ¿Cómo pues, surge esta parte? Así como concluyo mis estudios aquí en Zacatlán, me dice mi papá que pues una vez concluidos mis estudios no iba a haber un apoyo más que tener comida y un hogar en mi casa, ¿no? Cosa que le agradezco y siempre le agradeceré porque creo que ya es una ayuda muy fuerte. Sí, cómo no. Pero en ese momento, joven, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y ahorita ya quisiera. Sí, ahorita ya quisiera, regrésame a tu casa, ¿no? Pero en ese momento, pues igual, uno inmaduro y, pues bueno, yo eso solo lo pensaba, o sea, yo decía, hombre, ¿por qué? ¿Por qué no me pone mi restaurante? Como muchos me decían, no, sí, le toca que ponga el restaurante. Sí, estamos bien volados, ¿verdad? Y es que eso lo he platicado con un chorro de, cuando egresamos, uno así, uno quiere muchas cosas. Pero bueno, el chiste es que me graduó, mi papá me felicita, mi mamá igual, mi familia igual. Y entonces ya despierto un lunes, todo el mundo se va a sus trabajos, a sus actividades, y yo en la casa de mis papás, sin hacer nada, primer mes, bueno, sin hacer nada entre comillas, ¿no? Porque era el mandadero de mi mamá, pero el primer mes, el segundo, el tercero,
Y ya por ahí de final del tercero me dice mi mamá, oye, pues, ¿no has pensado en qué vas a hacer? Y yo le decía, mamá, pienso en eso todos los días y créeme que no sé qué hacer. Tenía claro algo, quedarme en Zacatlán. Ese siempre fue mi cometido. O sea, la realidad es que sí, cuando regresé a Zacatlán, mi mente era, Zacatlán está creciendo. En Zacatlán, a mí me encanta, o sea, si tú me preguntas, a mí me encanta vivir en Zacatlán. He tenido la fortuna de conocer muchos lugares. Zacatlán me encanta, o sea, yo al municipio lo veo increíble. Sí, carente de lo que quieran y me pueden decir mil cosas, pero está muy padre vivir acá. Yo sí sabía que quería hacer mi vida en Zacatlán. Entonces, pues tenía que empezar a planear, a tener un plan para quedarme, pero nada más no encontraba cuál era el plan ni cómo empezarlo. La realidad es que el tema en el que estoy inmiscuido es caro, el equipo es caro. Sí. O sea, no puedes abrir, o bueno, más bien sí puedes, pero tal vez porque traía todo el tema del estudio. Yo no queríamos iniciar en grande y ya, con todo. Pues tal vez sí, ¿no? Yo no me visualizaba, o sea, yo decía, no, pues que el mercadotecnia a mí me enseñaron esto y esto, ¿no? O pues los chefs me decían que hay que sacar el distintivo H y es esto y esto, ¿no? Y pues sí, pues hasta cierto punto muy volado, pero por bien o para bien, ¿no? Entonces, pues yo solito me cerraba las puertas o me limitaba. Yo decía, no, ¿cómo voy a abrir si me falta esto? O si no tengo la cocina forrada en acero inoxidable, o si no tengo tal marca de estufa, o mil cosas. Y yo solito me frustraba, o sea, mentalmente yo estaba muy frustrado. Yo, oye, para esto, tú sabes, tenemos amigos que ya tenían trabajo, que ya generaban una lana buena, que ya cuando salíamos de fiesta, pues ya llevaban el carro. Y yo decía, no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo empiezo? Mi carrera no me permite eso. Aparte, en esos años, el tema laboral en gastronomía en Zacatlán está muy limitado. Los dueños de restaurantes no buscaban un chef o un cocinero, buscaban a las señoras de las comunidades cercanas y querían que hicieran la comida pues tradicional, ¿no? Y mucho de eso es que por eso caigo en la chichipinga, o sea, por toda esa travesía que me di cuenta, porque eran otros años, era una época en la que pues no había tantas exigencias, no había tanta competencia, eran contados los restaurantes que existían, se habían mantenido así por muchos años y les había funcionado, no necesitaban invertir tanto porque no. Entonces, como para qué contratar a un chef, ¿no? Y aparte, si te contrataban, pues yo decía, no, ¿cómo va a ganar eso? Ahora digo, no, hombre, me hubiera aventado a ganar eso, o sea, lo hubiera arrebatado, ¿no? O en estas alturas lo arrebataría. Pero bueno, pasa 6 meses y un día mi abuelo tiene un ranchito en San Pedro en el cual tiene una pequeña, él se dedica ya jubilado a la crianza de gallos de pelea. Entonces, pues ellos ahí quisieron ir a hacer parte de su vejez a ese rancho, lo adaptaron y todo, y un día me mandaron a traer, y yo pensé que era relacionado a los gallos, porque es un gusto que comparto con él, igual soy aficionado al tema de los gallos, y ya me traslado para allá, y no, mi abuela ya tenía un tambo de los que luego se hacen los misiotes, tambo de acero, que ellos tenían de asador, habían adaptado para que fuera un asador de leña. Y ya lo tenía con la brasa hecha y un cazuelón de barro y ya todo. ¿Todo para qué? Todo para el mole. Entonces llego y me dice, hola, mijo, ¿cómo que veniste? Oye, mira, ¿me vas a ayudar a hacer mole poblano? En la escuela se me daba mucho el tema de la comida mexicana. O sea, me aprendía muy rápido las recetas y cabe resaltar que las recetas de comida mexicana son muy complejas. Muy complejas en cuanto a ingredientes, claro, porque tienen muchos. La variedad. Ajá. Y en el tema de, bueno, esto ya va más en mi carrera, al control de temperaturas, de procedimientos, de técnicas, son complejas. O sea, ese chile con huevo que hacen en su casa, aunque no lo crean, tiene una complejidad y hay
pues, procesos físico-químicos que te hacen llegar a un resultado estándar. Que mi carrera y a lo que me dedico es justo a eso. Claro. Busco una estandarización de recetas que, a los que saben y entienden, pues es algo complejo, ¿no? Sí, complicado. Sí. Entonces yo dije, bueno, pues yo mole poblano ya sé hacer, abuelita, y la verdad que no me interesa, ¿eh? No. Y me dice, ¿sabes qué? Mira, acabo de resaltar que yo la quise mucho, ya falleció y ella me quería mucho. Y me dice, no te preocupes, aún así ayúdame, y sirve que me dices si lo hago bien o mal. Todavía ella disfrazando su ayuda. Dije, bueno, va. Le empiezo a ayudar, y mi bendita familia, por azares del destino, había caído bastante agua en la madera que tenían ahí secando. Entonces justo el día que fui, pues hacía un humo, sí, pues, pero un humo, o sea, me chillaban los ojos y le tenía que mover a la cazuela y no dejar de moverle porque se pegaba. Entonces, pues me di cuenta que era todo un rollo hacer la famosa pasta del mole poblano, porque una cuestión es hacer el mole y otro hacerlo pasta. ¿Por qué? Porque lleva más tiempo en la lumbre para evidentemente evaporar todos los líquidos y llegar a esa concentración de pasta. Entonces lo que ella me enseñó a hacer fue la pasta. ¿Para qué? Pues para la venta, ¿no? Porque lo que se vende es la pasta, o sea, sí se vende el mole, pero el negocio es la pasta. Y pues sí, recuerdo que sí le moví pues cerca de 3 horas. ¿Por qué? Porque fue leña. Entonces la temperatura, primero para que llegara la temperatura y después para que se mantenerla, y después con el aire, era como, no sé, como entre 11 y mediodía, el sol estaba, no, fue algo difícil. Pero te puedo decir algo, Feli, nunca se me olvidaron los ingredientes. De esa vez que lo hice así como grabadora, se me quedó la receta en mi cabeza. Y pues bueno, hice 22 kilos de pasta de mole poblano. Pero diferente seguramente a lo que pues te enseñan en la universidad. Tu abuelito tenía muchas cosas diferentes. Diferente en que había más ingredientes, diferente en los momentos de cocción. O sea, ella me dijo, a ver, se separa así. Bueno, eso yo ya lo digo estructuradamente, ¿no? Pero en ese momento yo entendía que había chiles y había olores, como ella le decía, que son pues las especias. Más gourmetmente, ¿no? Y sí, la realidad es que el proceso del mole poblano es bien interesante. Y aparte, muchos jóvenes, muchas personas lo desconocen. Sí, claro. Me ha llegado gente que el niño dice, el del súper, o sea, ¿dónde compro mole en el súper? Porque en la realidad ya es una cuestión que se ha desaparecido. Pero bueno, resultó que mi abuela me fue enseñando paso a paso y el por qué. Eso fue algo que en la universidad no me enseñaron, el por qué la manteca, el por qué a cierta temperatura, el por qué moverle, el por qué cazuela, si honda o no tan honda. Todos esos tips yo me los voy dando. Hicimos la pasta y me dijo, te la regalo. Y luego, te la regalo, véndela. Y pues ya me acuerdo que la metí en unos contenedores de plástico de medio litro que hay. Ya, sí. Y unos de litro. Entonces envasé medios kilos y kilos. Primero en una bolsa y luego ahí los metí, ¿no? Como para que no escurriera. Y dije, pero así, sin marcas, sin nada. Y ahí los tuve como 20 días, Felipe. Pero duran un rato, ¿no? Pues, claro que dura mucho. Me refiero a que ahí tuve la inversión parada. ¿Por qué? Pues porque yo no tenía idea, a pesar de que toda la familia de mi papá viene de un linaje del comercio muy fuerte, y que yo desde muy joven en tareas dominicales, sabatinas, me dediqué siempre a ayudarle a mi abuelo. Pues él fue cafetalero de años, ¿no? Entonces él ponía stands en la feria, o se iba a ferias a San Marcos, a Puebla, a Cholula, o sea, andaba en todos lados. Pues en muchas yo me pegaba y era el que ofrecía las pruebas de café, ¿no? Entonces no me daba pena eso, para nada. Pero no sabía yo cómo empezar lo mío. Ese es algo pues bien difícil, ¿no? Porque a lo mejor muchos hemos desempeñado alguna profesión, hasta de jóvenes, pero ¿y cómo empiezas tu propio negocio, no? Es algo en donde pues, muy difícilmente hay un
una estructura para eso. Sí. O sea, hay 1000 y un retos y tú lo sabes. Sí. Y cosas no escritas dentro de, no hay un manual. Entonces yo no sabía cómo empezar a vender mi mole, o sea, mi mole. Y no entendía aparte que en ese momento mi abuela lo que había hecho era pues transmitirme todo un negocio y pues hasta la fecha mira los resultados que da, ¿no? Entonces pasan 20 días, se acercaba la feria de aquí de Zacatlán. El chiste es que llegamos al primer fin de semana de feria y yo seguía con todo mi mole ahí envasado. Y, no, ya había vendido como 2 kilos y pues evidentemente me había hecho de un dinerito que en ese momento dije, no, pues sí está padre esto, ¿no? Pero luego, ¿cómo vendo lo demás? Y me dice, papá, no te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿En serio? Mira, en ese entonces, no sé si recuerdan, que se estacionaban los autobuses en el CIF. Sí. Hasta la fecha ya no. Hasta la fecha, pero me parece que ya hay un tema y ya no dejan que sean todos. En ese entonces eran todos los que llegaban a Zacatlán, ahí se estacionaban. Entonces me dice, papá, mira, llévate tu mole, vamos a ir al CIS, a los camiones, y te voy a ayudar a venderlo. No, hombre, pues yo hacía cuentas, yo dije, voy a salir rayado. Esto va a estar bueno. Órale. Me acuerdo que lo metí en unas cajas de plástico, lo cargué a la camioneta, nos trasladamos al CIS y me dice, ¿sabes qué? Bájate con tu caja. Pues evidentemente pesaba, era estorbosa. Llévate en el hombro y ahorita vamos a ese camión que está ahí, es mi cuate. Y órale, va. Llegamos al camión, le dice, amigo, ¿cómo estás? Oye, mira, fíjate que mi familia y yo somos productores de mole poblano artesanal. Año con año lo ofrecemos aquí en los autobuses. ¿Me das permiso de acceder a tu autobús y ofrecerlo? Sí, claro, dice, pásate. Yo en ese momento estaba impactado, o sea, yo dije, no, ya acabé aquí, es más, voy y hago más y regreso. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que mi papá me dijo, pásale. Agarré mi caja y yo dije, bueno, ¿y en qué momento me vas a ayudar? No, me ibas a ayudar. Ya te estaba ayudando, pero bueno. Me subí al autobús. Imagínate a 42 o 30 y tantas personas asomándose, todas en el pasillo y viéndome a mí con mi caja, y yo sin saber, pero ni mi nombre. Yo dije, ¿qué digo? No, Feli. O sea, yo dije, ¿qué hago aquí? Trágame tierra y escúpeme en otro lugar. Recuerdo perfectamente sentir así el bochorno de la vergüenza que sentí de que todos se me quedaron viendo y solo articular, ¿no quieren mole? Y evidentemente ni lo ofrecí, ni llevaba para dar prueba, no llevaba nada. Sí, no, uno no sabía eso. Claro que no vendí nada, o sea, ¿qué voy a vender si ni vender sabía? Entonces me bajo del autobús, me dirijo a la camioneta, pongo mi mole y le digo a mi papá, muchas gracias por tu ayuda, pero regrésame a la casa, yo esto no lo voy a hacer. Mi papá se rió de mí, se subió, me regresó a la casa, no me dijo nada, a final de cuentas a él ya no le importaba, o sea, si yo tenía dinero o no, pues era algo que era mi problema, no de él, ¿no? Él cumplía. Pero pues sí, yo ya me empezaba a frustrar. ¿Cómo no? En ese entonces ya tenía noviecita y me decía, pues vamos por un helado. Y yo le decía, no, pero ¿cómo? Hace mucho frío. Fíjate que ando muy sensible de la boca, no hay que ir. No hay que ir ahorita, pero pues no era eso, era que sí, yo no andaba muy bien económicamente en esos momentos. Y era difícil porque pues en un mundo de apariencias, en un mundo en donde... Sí, capitalista. Donde... Pues claro, en donde dinero. Eres lo que vistes, eres lo que traes, eres... Entonces, ¿qué era yo en ese momento? Nada. Para acabar rápido no era nada. Y dije, no, pues tengo que hacer algo. Y ya ella me dijo, ¿sabes qué? Le conté, obviamente, me dio un poco de risa, pero me dijo, no, pues hay que venderlo. Después mi mamá habló conmigo, ella con algunos tíos que visitaban Zacatlán, me ayudó a vender unos kilos, otros tíos me compraron, y bueno, el chiste es que acabé con mi mole, pero ya en mi mente era, yo ya no voy a hacer más mole, tarda mucho esto en venderse, no está tan padre como lo imaginé, aparte hay muchísima competencia, y no, yo no voy a hacer esto.
Pasaron como 10, 15 días y me dijo, mamá, evidentemente ese dinero ya se me estaba agotando. Me dijo, ¿en serio no va a hacer más mal? Le dije, no, sí, voy a hacer más mal. Me dice, pues como toda madre, ¿no? Yo te ayudo, vente, vamos a ver, aquí atrás, ¿qué necesitas? ¿Te acuerdas de la receta? Sí, claro que me acuerdo. Mi abuela fue de nuevo y me estaba ahí vigilando. El chiste es que volví a hacer mole, volví a tener. Pero para esto, pues nace una marca muy emblemática para mí, que es Humo. Y le decido poner Humo, pues por aquella ocasión en la que hice mi primer cazuela de mole, ¿no? En el cual mis ojos lloraban por tanto humo. Entonces le pongo Humo, se me ocurre ponerle Cocina Mexicana Internacional. ¿Por qué? Porque en ese momento Humo iba a hacer todo lo que yo fabricara. Empecé con el mole y yo decía, bueno, yo tenía un proyecto en la mente donde decía, pues voy a empezar a hacer banquetes, cuestión en la que estoy inmiscuida, voy a hacer comida, todo va a ser Humo. Mando a hacer una etiqueta con unos amigos, yo hago el diseño y pongo el nombre y empiezo a vender y a distribuir el mole poblano en estas bolsitas y en el contenedor de plástico. Hasta que se me agotan los conocidos y me traslado a el municipio vecino de Chignahuapan, con una mochila, con mi en ese entonces novia, ella vendiendo un producto que su mamá hace, que eran salsitas de chiltitín. Evidentemente lo hacía para apoyarme moralmente, y yo, mole poblano, yo en una mochila, ella llevaba como una bolsita, una canastita, y me acuerdo que llegamos a Chignahuapan bien felices, había muchísima gente, eran fechas venideras de su feria, ya había pasado la de Zacatlán, y me acuerdo que en la calle en la que íbamos con rumbo a la Basílica de Chignahuapan, me parece que es Basílica o Iglesia, era un mundo de gente, así un mundo de gente. Sí. Y me acuerdo que nos volteamos a ver y me dijo, respiramos los dos y me dijo, pues vamos a darle, pues vamos a caminar. Y caminábamos, pero no ofrecíamos, porque no sabíamos como que cómo, ¿no? Hasta que ya empezamos así a respirar más y dije, bueno, a ver, puede probar el mole poblano, puede probar. Y de ahí nace todo, o sea, se hace un boom. Me acuerdo que me acabé escasos 3 kilos que llevaba, 2 kilos, yo sentía que ya vendía muchísimo y lo empezamos a hacer cada fin de semana, cada fin de semana. Te estoy hablando que llegué a diciembre, no, duramos como un mes, todo septiembre, si no mal recuerdo, septiembre o noviembre. Septiembre, en esos meses, entre septiembre, octubre, noviembre fue cuando tomé esa decisión, y solo duramos un mes haciéndolo porque no sabía que yo me paraba enfrente de, o sea, yo caminaba hasta llegar a su explanada del centro de Chignahuapan y justo me paraba a venderlo en un lugar donde yo decía, no hombre, aquí se vende padrísimo, porque hay mucha gente y porque se concentran para comprar, o sea, la gente la captas bien y te compra. Pero yo no sabía que estaba afectando la venta de un negocio obviamente establecido, que yo en ese momento era el que estaba haciendo malas cosas porque no tenía ni permiso, no tenía nada, y que aparte la dueña de ese local era la señora que más mole distribuía en Chignahuapan. Entonces, pues evidentemente iba a haber queja y molestia después de que en un mes alguien le había ido a robar su venta, porque su mole no estaba tan mal. La realidad es que sí, mi mole daba muchísima batalla, convencía a mucha gente, le decía, solo pruébelo, y ya, si no le gusta no pasa nada, pero pruébelo. Pues, gracias a Dios, lo probaban y se enamoraban mucho de la receta, y vendía muy fácil. Entonces, pues soltaron toda una campaña en Chignahuapan en la cual te decían que no al ambulantaje y no a la venta informal, ¿no? Y un amigo que nunca se me va a olvidar, él vendía vainilla, esencia de vainilla, siempre me lo encontraba y nos saludábamos muy bien. Esa vez me encuentra antes de llegar a la explanada y me dice, oye, ten cuidado, te andan buscando. Y le dije, ¿cómo van a andar buscando? Por vender mole. En una mochila. Y me dice, sí, hay una campaña en la que no quieren que haya ambulantaje, como casi en todos lados. Digo, y lo entiendo, ¿no? Pues sí. Afectas, a final de cuentas, a alguien que está cumpliendo con sus impuestos, con sus permisos. Pero en ese momento yo dije, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene de malo? Y me dijo, pues necesitas permiso, necesitas esto, lo otro, y cuesta tanto.
Y me dijo, bueno, solo cuídate de los inspectores que traen su gafet. Dije, no te preocupes, yo ahorita acabo rápido y me voy. ¿Ya cuánto tiempo llevabas vendiendo? Llevaba yo, era mi cuarto fin de semana, Okay, iba a ser ya un mes, mes, cierto, era un mes. Sí. Entonces, pues ya, yo ya me sentía como pez en el agua, yo llegaba, yo ya sabía en qué punto vendía más, en qué punto solo daba pruebas, luego regresaba la gente y ya. Perfecto, yo iba 3 horas, 2 horas, o sea, ya tenía yo ya bien hecho mi plan. ¿Y cuál fue mi problema? Que cuando llegué al punto en donde me ubicaba siempre, y le digo a mi novia en ese entonces, cuídame que no, que Como no, si yo, uno fuera no la vaya yo a regar. ¿Qué pasa? Y me dice, sí, no te preocupes. Y me acuerdo que ella me hacía unas señas que yo no entendí. Yo, pruebe el mole. Y pues eran los del café y eran los inspectores. Y me contestaron, claro que lo probamos, pero tu permiso. No, pues lo primero que vi fue el gafet y dije, estos son. Ya le dije, no tengo permiso. Me dijo, bueno, ¿de dónde vienes? De Zacatlán. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me dijeron, no hay problema. Tienes de dos. Te escoltamos a tu carro o te llevamos un tiempo a los separos. Cuestiones más, cuestiones menos. Yo siempre viví muy pegado de todos los problemas que conlleva a veces las malas decisiones, evidentemente por la profesión de mi padre y de mi hermana. Y me han dado ciertos consejos. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, si me están dando la opción de irme sin tener ningún problema, me voy, no se preocupen. O sea, yo lo que menos quiero es tener problemas, ¿no? Le dije, Sí, claro. oye, ¿cómo le hago para tramitar mi permiso? Y me dijo, no, mira, es que permisos para ustedes yo creo que está difícil. Quiero entender que me quisieron intimidar, quiero entender que lo que querían era que me fuera. Entonces, sí, grosera y amablemente, porque no forcejearon ni nada, solo me dijeron, por favor, retírense. Me llevaron hasta mi vehículo. Qué chido la experiencia. La merca. Y pues entristecí porque yo sabía que en Europa pues ya no se podía. Entonces, llego a diciembre ya sin esas ventas, sin ese extra. Bueno, ¿cuál extra? Sin esa fuente de ingresos. Sí, claro. Pero me pongo a analizar ya más la reserva. O sea, esos 2, 3 meses a cerrar diciembre, me puse yo a ver, ya estoy montado en un producto que me está dejando dinero y el cual está siendo mi principal fuente de ingresos. Porque para esto, a la par, pues yo desarrollaba eventos, vendía comida para profesores, con una tía que me hacía el favor de recomendar, con amigos, vendía comida la hacía como en toppers y pasaban a la salida de la escuela y se la llevaban. Empezaba a tener ya como un poco más de concentración, a lo mejor de ánimo, fíjate. Sí. O sea, a lo mejor indirectamente no me di cuenta, pero el mole levantó mi ánimo, como que me concentré, me enfoqué, dije, bueno, pues mi carrera sí me va a dejar dinero, porque te juro hubo un punto donde yo dije, me voy a morir de hambre, mamá, ¿qué voy a hacer? No había encontrado el camino. O sea, no había encontrado eso, ¿no? Entonces me puse a hacer eso y a pensar qué tengo que hacer. Te repito, mi papá viene de una familia en la cual el tema de mercadotecnia ha sido toda su vida. O sea, es una persona que confía bastante en la mercadotecnia y nos lo transmitió a mí y a mi hermana desde chavos. O sea, yo toda mi vida fueron pláticas de negocios, toda mi vida fueron ver noticias más que caricaturas, de saber los temas políticos en el país, de saber todo eso que te conllevaba pues, a tener más idea de dónde estabas, ¿no? Entonces, pues, con lo poquito que tenía de eso y lo poquito que la carrera me había dado, me puse a investigar, a ver cuántos competidores tenía Zacatlán, cuántos, pues, directos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que tuvieran la misma intención que yo de seguir creciendo, y me di cuenta que era sorprendentemente bajo. Que sí hay muy, muy buenos moles en Zacatlán, la realidad es que hay muy buenos moles, pero lamentablemente allá guardados, allá perdidos, la familia ya no las hace, el señor falleció, la señora ya no, pues bueno, todo esto, ¿no? Entonces, y que los que hay son muy comerciales, y no quiero decir con esto que sean malos, simplemente que hay mole para todo, ¿no? Diría por ahí un buen escritor, hay moles para todos y moles para cada fiesta. Entonces, me dediqué a ver cómo podía empaquetarlo para darle mejor presentación sin tener que ponerle aditivos ni colorantes ni conservadores artificiales. El mole en pasta dura, pero
pues es menos atractivo tenerlo en la cubeta o tenerlo en estos envases que yo ponía de plástico o en la misma bolsa, a tenerlo pues ya en una presentación, que es la que terminé dándole de alto vacío, ¿no? Bueno, me empecé a poner a investigar, empecé a estandarizar mi receta, temperaturas, tiempos, anotar qué pasaba si hacía cosas diferentes, a la manteca de cerdo, que es pues, el medio graso que yo utilizo, el porqué de la manteca de cerdo, leí acerca de dónde nació el mole, cómo nació, las mil y una historias que hay acerca del mole, ¿no? Porque leyendas, todo. Pues sí, la realidad es que viene de una cocina conventual, eso es algo bien importante. Fíjate que el mole tiene un misticismo detrás, un tema eclesiástico también, y pues un tema de festejo, que hasta hace unos 20 años, si no había mole, no había fiesta. Sí. Ahora ya no, ahora ya hay mil y un tendencias gastronómicas, y son modas, y son, cada 6 meses pasa de moda un platillo, pero en el México antiguo, el colonial principalmente, sí, ¿no? claro, el colonial, entonces era cuando el mole tenía mucho peso, ahora lo sigue teniendo, pero ahora ya es como buscar oro, o sea, ya es muy complejo encontrar un buen mole. Ya es el mole Doña María de la Horrera. Pero bueno, todo eso me puse a investigar. Justo eso me documenté. Y pues también es cierto que sí es una receta familiar, que sí soy la tercera generación, pero también es bien cierto que soy el único que por los estudios y por el interés que en su momento la vida me hizo ponerle a este proyecto, pues investigué y he logrado un buen resultado. Tal vez muchos digan, no, no es el mejor, o haya un debate ahí, pero justamente ese debate es el que a mí me ha llevado a posicionar la marca. O sea, justamente de ahí nace Humo, de ahí le doy una presentación, de ahí me meto a tratar estoy en temas de exportación, que no es nada fácil. Sí ha llegado a muchos lados, pero pues porque los compradores vienen a Ciudad de México y se lo llevan, pero yo directamente no he llegado a ese punto. Estoy en ese proceso, pero es muy difícil, hay muchas normativas que hay que tener listas, ¿no? Muchos estudios. Es más, para la tabla nutrimental o nutricional es difícil. O sea, hay una forma muy, muy fácil de hacerla y hay otra que es hasta con estudios, ¿no? Entonces, bueno, para que tengan ahí un análisis. Pero eso fue en diciembre y en febrero en Tomatlán se festejaba su feria del mole poblano. Y hasta la fecha. Hasta la fecha ya de repente ahí, de acuerdo a la persona que esté ahí encargada del municipio, hacen el festival o no. Pero pues todo es sabido que en Tomatlán se festejaba. En febrero, sí. Y mi hermana me dice, ¿sabes qué? Inscríbete. Para esto yo ya estaba vendiendo en la UAP, estaba recién aperturada y con un muy buen amigo, igual tuyo, me puse un puesto de tortas. Qué chido. Entonces, nosotros vendíamos tortas allá, estaba con el proyecto del mole, y me dice mi hermana, inscríbete al concurso. Le dije, no, hombre, ¿cómo me voy a inscribir al concurso? O sea, no creo que el mole tenga esas aptitudes. Me inscribo. Me acompaña este buen amigo con el cual tenía las tortas y me dicen, sí, el 16 de febrero caía ese día el concurso, vamos a hacerlo, tienes que traer mole en pasta, mole para degustación, presentar un platillo y pues esas son las bases que debes de tener, ¿no? Tienes que llegar a tal hora y eso. Entonces, llegué, me presenté, me di cuenta que era una organización muy padre la que existía en ese momento y éramos 25 concursantes. Y de los 25 era el único hombre. Mira, es otro tema, ¿no? No, es que estaba muy complejo. Era el único hombre y aparte, el más joven. Todas las demás eran mujeres, personas de edad ya un poco grandes, unas jóvenes, pero todas mujeres. Y llega, me acuerdo perfectamente cuando empezó a montar su stand, vamos a llamarle,
la que ya llevaba 2 años ganando el concurso, o sea, iba por su tercera. Sí. No, hombre, llegó con bombos y tarolas, llevaba un cazuelón, o sea, yo cuando vi, yo llevaba creo que 10 kilos, o sea, era nada, ellas llevaban 60 kilos para venta, y yo dije, ¿cómo? Tamales de alberjón, y yo llevaba 2 tamalitos para mi presentación. Okay. Bueno. Te los ibas a comer y bueno, mejor la presentación. Se llega la hora del concurso, me empiezan a conocer varios, de ahí me decían, bueno, ¿tú qué momento empezaste a hacer mole? ¿Y tú de quién eres? Sí, o sea, ay, ¿tú qué onda? Pues bueno, ahí contestaba. Pasan los jueces como a la 1, 2 de la tarde. Y la premiación la extienden hasta las 5, 6 de la tarde. Ya dije, ya vámonos, ya vamos. Y me dice mi abuelita que obviamente me acompañó a ese concurso y estuvo conmigo ahí al pie del cañón, pasándome información de cómo sabía el de allá, cómo estaba el de allá, el de por allá sí está bueno, el de por allá no, creo que sí, ahí la llevas. Y me dice, no, espérate, vamos a esperarnos a la premiación. Y bueno, a todos nos hicieron favor de regalarnos una cazuela, una arrocera de barro, muy padre, que por cierto todavía conservo. Eso te estoy hablando que era el año 2017. 2017, ya estamos en el 2017. Empieza la premiación, el tercer lugar, fulanita de tal. El segundo lugar, Gustavo Ignacio A. Monroy. Ese soy yo. Ese era yo. Y el primer lugar, mi vecina de Stan, una viejita que en ese entonces 90 y algo de años tenía, recuerdo, que me dio unos tips, te juro, Feli, me dio unos tips y probó mi mole y probé el de ella y tuve la fortuna de platicar con ella porque después, a los meses, falleció y me platicó su proceso y todo. Entonces, una señora que la verdad me dio muchos tips. Fue el primer lugar y yo el segundo lugar, o sea, te hablo de que el segundo lugar contra 23, 25 participantes que eran señoras, pero aparte señoras que hacían moles buenos. Yo dije, no, pues no voy mal, o sea, claro que tiene, ¿te diste cuenta que tiene expectativas el producto? Y ahí me dejé ir como gorda en tobogán y empecé a meter el poquito dinero que tenía en invertir para el rediseño del producto, para la imagen. Empecé por un buen amigo de ambos, Gabriel Trejo, de su familia, me hizo, me dice mi actual cuñado, ¿sabes qué? Una amiga me está dando chance de ponernos a vender en el centro, con una mesita de semiambulantes, le llamaban en ese entonces. Te ponías los fines de semana, te quitabas entre semana. Y me dan la posibilidad de tener un espacio. Le dije, me dice, ¿te quieres ponerle? Claro. Dice, yo voy a decir que se puede poner mi mamá con la venta de Chiltipín. Ya traía el premio ganado, en segundo lugar. Me pongo a vender el mole, resultaba muy bien. Son unas jornadas largas de estar ofreciendo, pero se desplaza muy bien el producto de esa forma. Y en alguna ocasión pasa un amigo y me ve batallando en poner el famoso nylon que le ponen a las sombrillas porque iba a llover. Y tenía que, bueno, para esto fui corriendo a comprar el nylon, yo no tenía ni idea de cómo montar la mesita, que con un rin la sombrilla, porque viene el aire y Bueno, todas esas cuestiones que desconocía, las hice en una mesita que doblaba de plástico y todos los domingos la iba a guardar con un amigo a su taquería y llegaba el sábado y la iba a sacar para armar mi puesto. Entonces, a los 3, 4 fines de semana pasa un cuate y me dice, oye, ¿qué haces acá? Estoy vendiendo, y me dice, no, hombre, no. Mira que nosotros tenemos un stand, está vacío, pásate al stand y ocúpalo, o sea, pues nosotros no nos estamos poniendo. Digo, ¿en serio? Sí, pásate. Gabriel. Entonces, le digo a mi señor, oiga, hay oportunidad de pasarnos ahí, ¿cómo ve? Y dice, no, pues mira, yo estoy cómoda aquí en la mesita, si quieres, pásate tú. Pues bueno. Evidentemente era muchísimo más cómodo porque llegabas con tu producto, lo colocabas, en la noche solo te ibas, había un velador que cerraba
no necesitabas más. Entonces, empiezo en el mundo de las ventas, empiezo en el mundo de estar enterado de dónde iba a haber, porque aquí en el municipio el ayuntamiento te vincula con ciertas ferias o eventos, en donde le dan un espacio al municipio y el municipio corre la invitación para artesanos o productores y ellos, pues quien quiere va, eso ya es quien quiere. Entonces empiezo a estar enterado de en qué lugar iba a haber feria o iba a haber evento y estaban estas mesas disponibles. Me empiezo a involucrar y a enrolar en este mundo, ¿no? Entonces, ese era 2017, 2018. Para esto en 2017 gano el segundo lugar en febrero y en noviembre Zacatlán hace su primer festival del mole del Día de los Muertos. Imitando un poco lo de Tomatlán, pero aquí retomándolo con el Día de los Muertos. En esas fechas, ¿no? Entonces, evidentemente me inscribo y dije, no, pues claro que voy a estar ahí. Ya traía una receta más corregida, una receta más, ya había logrado la estandarización de mi producto, ya traía yo ya sabía dónde comprar, porque también depende mucho de que si los chiles vienen bien, vienen mal, la manteca ahora no salió con la consistencia que deseas, o sea, son 1000 y un cosas que de repente ya uno como productor del mole, ya tú no produces el chile, tú no, pues tienes que salen de tus manos y que tienes que resolver para tratar de estandarizar. Entonces yo ya traía todo este tema bien armado y me inscribo en agosto a la feria, en noviembre al Festival de Mole, y ahí sí ya me corono como ganador. En primer lugar. ¿Y era un evento más grande? Era un evento más grande porque era en Zacatlán, más grande en cuestión de que llegaban muchas personas. Ahí sí desplacé bastante producto, ya llevaba más experiencia. Ya llegaste ahora tú con la cazuelota. Sí, ya llegué yo con la cazuelota. Ya traía gente que había visto que había ganado el segundo lugar. Me volví a encontrar con personas que elaboran mole poblano, y que la verdad es una comunidad bien padre de señoras que siempre me han, pues yo siento que he visto con buenos ojos, o sea, es gente que no es envidiosa, que se te acerca, que estábamos ya acostumbrados a vernos en muchos eventos de mole, porque lejos pues del producto, de a lo mejor la competencia que existe, pues éramos productores y hasta la fecha lo hemos platicado en eventos que todavía nos vemos, cada vez somos menos. Entonces, nos tratamos muy bien en este gremio. Entonces gano el primer lugar en noviembre, gano el primer lugar, después se viene algo que hacían como un festival que te dejaban poner puestos para diciembre, me vuelvo a poner, y después ya me empiezan a correr invitaciones del ayuntamiento. Oye, ¿sabes qué? Se hace un concurso en Cholula, en el cual está bien padre, porque es un concurso para los de Cholula, me parece que es San Andrés, para los puros habitantes, y un concurso para pueblos mágicos del estado. Ellos organizan y ellos corren la invitación a todos los pueblos mágicos del estado, y ya cada pueblo mágico pues sabe si manda un representante o no, y entonces me mandan, o sea, me contactan de turismo y me dicen, oye, está este espacio en donde año con año vamos, tenemos datos, para esto me empiezan a ver, primero empiezo a ganar, empiezo a estar enfocado en los concursos y el producto, eso era algo que les volaba la cabeza, porque mi producto llevaba instrucciones, llevaba etiqueta, no estaba con conservadores artificiales, llevaba una buena imagen, estaba en alto vacío, estoy hablando que era 2017 y yo ya lo tenía en alto vacío. Pues evidentemente las autoridades y la gente se empieza a dar cuenta que no era algo improvisado, que sí traía ganas. Me mandan a este concurso y cuando llego, no hombre, era una fiesta, pero maciza, Feli. O sea, ahí sí veías chefs, ahí sí veías así todo. Había un cuate que llegó con una combi y bajó como a 7 cocineras, como a 3 chefs, montaron su stand súper padrísimo. O sea, en serio me voló la cabeza ese concurso. Yo llegué y dije, no, aquí sí la veo muy difícil. O sea, aquí no, aquí es otro tema. Llegué como a las 9 de la mañana con mi familia, que mi familia en el transcurso de todos estos concursos siempre fueron mi team. La fui armando y ya había que la que llevaba la cazuela, que la que me ayudaban. Entonces, poco a poco ya éramos más. Me acuerdo que ese concurso éramos, pues entre mis tíos, mi abuelita, éramos como 9. Mi mamá, mi papá.
Y pues teníamos que llevar mole para la venta y yo lo llevaba en pasta y bueno. No me importaba a mí el concurso, yo dije, con que venda bien, hay muchísima gente, había radiodifusoras fuertísimas del estado, entrevistas, todo padrísimo. Yo dije, con esto tengo, o sea, a esto vine, estoy súper padre, con esto tengo. Se vienen los jueces, cuando pasaron los jueces a probar era un tumulto de cámaras, de prensa, chefs, todo bien padre. Entonces, yo acostumbrado, vienen, doy mi explicación, evidentemente en todos los concursos te piden, califican ciertos rasgos, ¿no? Pero regularmente es montaje, presentación, el mole, proceso del mole, te piden según tu receta, pero obviamente la puedes ahí medio alterar para que no vaya tal cual. Pero por eso te hacen esta entrevista y ya lo prueban. Entonces yo cuando pasaron no me importó mucho no me fijé tanto, no me concentré tanto en el concurso más que en mi explicación y dije, con esto. Como dar difusión a tu producto. Sí, como que dar difusión, como que bueno, yo vengo de Zacatlán, estamos haciendo allá el trabajo bien, nos interesa rescatar. Siempre lo he dicho, o sea, porque es algo que mucha gente se le olvida. Como que hablamos del mole y dicen, sí, el mole poblano. Pero no te pones a pensar que ya casi nadie lo produce. Sí. Entonces, yo eso siempre es lo que he dicho. A ver, allá estamos haciendo el trabajo bien, el municipio quiere enaltecer los productores de mole poblano que vemos en la región y las buenas prácticas en la receta. Sí. Es algo bien padre, las buenas prácticas en la receta, porque también hay quien le mete cosas para solamente, como el bolillo, que es un ingrediente del mole, pues para hacer volumen y pues que la calidad baja, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, di la explicación, pasó, tardaron muchísimo para la premiación, no nos podíamos ir, ahí sí no nos podíamos ir porque íbamos como invitados, entonces teníamos que cubrir ciertas horas en el programa, y me dicen, ¿sabes qué? Hasta tal hora puedes empezar a recoger. Bueno, ya, vendí súper padre, hice amigos, ya tenía clientes que me pedían mi número, restaurantes que querían ahí hacer alianzas, todo muy bien, y en la premiación, el segundo lugar, o sea, se estaba llevando a cabo la premiación, pero imagínate el evento que era tan grande, no sé, habíamos como unas 3,000 personas. No manches. Tú estabas vendiendo y la premiación ya estaba. O sea, de que tú no podías como descuidar tu venta porque había muchísima gente. Entonces yo estaba escuchando la premiación allá como a lo lejos, no le prestaba tanta atención. Cuando escucho el segundo lugar, Zacatlán. Gustavo, y yo así como... Yo vengo de Zacatlán. O sea, me acuerdo que mi tía me gritaba, ¡ganaste! Y yo, ¿cómo? No? Y pues quítate el mandil y córrele y trasládate tenían ahí un como templete armado y bien padre, te daban hasta tu cheque. Porque aparte el premio era económico, yo ni sabía, era económico. Y la foto y te daban así un cheque de estos de televisión. Segundo lugar. Cuando pasó eso en Cholula, o sea, cuando estaba en la capital del estado, en la cuna donde hay bastante mole de alto prestigio, yo dije, nah, evidentemente este mole y esto que he logrado y con mi familia y con la receta, pues está muy bien, o sea, tengo para tocar puertas y patear fuerte. Pues de ahí continué, fui a más concursos, después en Zacatlán primer lugar, tengo a la fecha 5 primeros lugares consecutivos. Este año que pasó, noviembre, no me pude presentar por trabajo, por carga de trabajo, gracias a Dios, pero bueno, me empecé a hacer ya de un reconocimiento, clientes, envíos, una cuestión que yo no imaginé, y en ese punto, te lo juro, llegó un punto en donde yo lloraba y yo decía, pues gracias, o sea, gracias porque aquello que hice en un tambo y en una cazuela y me lloraron los ojos y que en su momento no sabía yo qué hacer ni valorar, pues ahora me estaba dando para mucho, ¿no? Sí. Entonces, no nada más era lo económico, era el prestigio que yo empezaba a levantar, porque gracias al mole tuve eventos, gracias al mole me salieron trabajos para banquetes, mil y un cuestiones que aparte la gente cuando me decía, ¿solo haces mole? No, y ya empezaba a platicar con ellos, pues se sorprendían, ¿no? O sea, decían, pues a ver, hazme tal evento, o cotízame tal cuestión. Y un agosto en una feria en Zacatlán, estaba yo justamente vendiendo mi mole, y me nace la oportunidad de tener en renta la propiedad, que ahora es en donde tenemos aquí montada la chichipinga, que aparte es la casa de mi bisabuela. Es propiedad de unos tíos que en ese momento
nunca se me va a olvidar que llegaron a verme al stand. Me dijeron, oye, miento, no era agosto, era julio. Era antes de la feria y los stands, no sé si recuerden, que los ponían a mediados de julio y ya se quedaban como artesanos aquí en el centro, ¿no? Para justamente agarrar todo lo que eran las vacaciones, que empiezan en julio. Y por ahí del 4 de agosto, eran aquellos años donde la feria duraba dos semanas, iba a comenzar la feria. Me acuerdo que era el 5 de agosto comenzaba la feria. Y no sé, mis tíos, no recuerdo bien la fecha, pero han de haber visitado mi stand de mole como un 19, 20 de julio. Se acercan, me dicen, mira, vamos a poner la propiedad en renta, pero nos gustaría que la tuvieras tú y que a lo mejor ahí desplazaras tu mole. Y pues sí, ¿no? Para formalizar un poquito más lo que has venido construyendo. Pues digo, claro que sí, tía. Muchas gracias, vamos a verla. Vine, visité la propiedad, que aparte, pues, como es algo que ya no pertenecía a familia mía directamente, me refiero a mis papás o tíos cercanos, estos eran tíos que viven en Ciudad de México, pues la casa yo tenía tiempo que ya no la visitaba, ¿no? Y que cuando ellos venían, pues no era que nosotros viniéramos y tuviéramos acceso a la casa. Entonces yo ya desconocía en qué condiciones estaba la propiedad. Vine, la chequé y le dije a mi hermana, oye, me están ofreciendo mis tíos la posibilidad de tener esta propiedad en renta. ¿Qué te parece o sea, ya les dije que sí, que anda? Mi hermana es abogada para esto, ¿no? Para tenerlos en contexto. Me dice, sí, claro, vamos a vender artesanías. Yo estaba enfocado en el mole, o sea, yo igual dije, pues, sí, yo vendo mole, pues con ella vendo artesanías, ahí tienes razón, sí. Continuó vendiendo mole, junto un dinerito. Y le digo, pero ¿sabes qué? Hay que aprovechar la feria, que iba a ser el 5 de agosto, sí, ya estábamos el 20. Me dice, bueno, ¿y qué hacemos? Y digo, mira, para no dejar pasar la temporada, vamos a vender antojitos, chalupas y tostadas, café, pan, y ya con eso pasamos la feria, juntamos un dinerito y después ponemos la tienda de artesanías. Y dice, va, sí. Entonces, pues así como te lo platico, estábamos cenando en mi casa y mi mamá nada más nos veía y nos dice, ¿cómo? O sea, eso que quieren poner es un restaurante. Le digo, no, ma, ¿cómo que? O sea, chalupas y antojitos, o sea, no pasa nada. Aquí antes la Cruz Roja en esta cuadra cerraban y ellos vendían aquí adelante. Entonces yo dije, es algo así, o sea, rápido. Me dijo mi mamá, no, ¿y en qué se van a sentar? Y dije, pues hay que comprar unas mesas. Compramos unas mesas. Me dijo mi mamá, ¿y en qué platos vas a dar? Todo, ¿verdad? Pues te cuento que para el 4 de agosto nosotros estábamos inaugurando la Chichipinga con la planta de abajo. Éramos 5 personas y en mi mente no cabía el pensamiento de que yo ya tenía la responsabilidad de pagar nóminas, de que ya tenía responsabilidad de gente, de que ya tenía que pagar una renta, de que ya tenía que sacar insumos. O sea, yo estaba jugando a tener algo pasajero y después iba a poner, o sea, iba a correr a todos y iba a poner artesanías. Pues evidentemente no eran así las cosas. Dios me dio cabeza, pasé muy bien esa temporada, nos fue muy bien, reestructuramos todo. Actualmente te puedo decir que la Chichipinga va a ser ya casi 7 años. 7 años. 7 años en los cuales inventé la terraza en un municipio en donde la mayoría de los meses hace frío y llueve. Me dijeron que estaba loco cuando les dije vamos a vender el mole poblano ahí, nos va a ir bien. No sabía cómo encontrar meseros capacitados y tuve que ir capacitando a los que iban llegando porque sabemos que en Zacatlán en esa época era un poco escaso encontrar. Hasta la fecha es un poco gente capacitada para desempeñarse en estas labores. Estábamos muy acostumbrados a que cualquier niño podía venir y ser mesero. Y sí, es verdad, cualquiera puede, pero necesita pasar un proceso de capacitación. Entonces, pues ahí explotó y ahí nace la Chichipinga. Nombre que le dimos, que le dio
idea a mi hermana rescatar, pues por la cuestión de el barrio de la Chichipinga en Zacatlán, que algunos jóvenes, o más bien yo creo que muchos no tienen ni idea, pero indirectamente igual viene del tema de mi abuela. Okay. La Chichipinga, seguramente sabes, está ubicada aquí en el Parque Hundido, abajo, o abajo de el mirador. Sí, hacia la vuelta. Ajá, es esa parte. Entonces ese es el barrio de la Chichipinga, que en su momento era un lugar donde se hacía una poza de agua, donde la gente iba a lavar pues ropa, muchos iban ahí a medio chapotear, pero principalmente la juventud iba ahí para echar relajo. Era un espacio en donde se acostumbraban a ir de pinta. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros relacionamos y rescatamos ese nombre tratando de hacer alusión a justamente eso, un lugar de esparcimiento, un lugar donde podías venir, podías disfrutar, y pusimos la Chichipinga, cocina tradicional de raza. Así, o sea, yo le dije a mi hermano, pues somos eso. Y pues sí, gracias a Dios tuvimos bastante aceptación con la gente. En los primeros meses de apertura, lamento no haber podido tener cómo grabar, cómo sacar, documentar los dichos que pasaban, y me decía, hubo un señor que me dijo, yo ahí aprendí a fumar. Y yo en la Chichipinga, en el barrio. Y otro que me dijo, yo ahí di mi primer beso. Entonces, estuvo interesante como si un sector de la sociedad mayor identificó y recordó pues anécdotas que hicieron en su juventud. Entonces, pues ahí fue donde nos dimos cuenta, bueno, hicimos una muy buena elección en elegir y rescatar ese nombre. Y a grandes rasgos, Miss Feli, pues así ha sido el proceso del chef Gustavo Ignacio Aco Monroy. Ha sido un tripsote, pero me explotó mucho la cabeza en muchos puntos. Pero bueno, no sé, o sea, yo ya quiero ir cerrando, si te parece bien. ¿Sí? ¿Quieres agregar algo más que se me esté pasando? Yo te quisiera preguntar, si ahorita que estés recordando, ¿cuáles han sido, que me puedes mencionar 2, 3 retos a los que te has enfrentado, los más difíciles? Digo, a lo mejor ya me los comentaste, pero bueno, o algo que nos puedas como... Pues bueno, yo creo que el primer gran reto fue el aceptar mis errores cuando en su momento regresé a los estudios a Zacatlán, a Comunidad. El aceptar que la realidad es que no había sabido aprovechar lo que tuve enfrente, las oportunidades que se me presentaron al 100. Porque sí, evidentemente aproveché muchas cuestiones que ahora me han forjado en poder estar en donde estoy, porque me considero una persona que pues, ha hecho una labor importante en el tema gastronómico en el municipio, ¿no? Sí. Pero no al 100. Yo creo que si hubiera visualizado un futuro en el cual ya me estuviera desempeñando en la profesión, tuve que haber puesto más de mi parte. Ese fue el primer gran reto, el entender que los errores costaban y costaban caros. Un segundo gran reto fue lo que comentábamos hace rato, el emprender. El dar el paso. El dar el paso, o sea, fue algo que en su momento me costó hasta lágrimas. O sea, yo no sabía cómo, o sea, lo que todo el mundo te dice ahora ya en redes, o sea, estamos hablando 8, 9, 10 años después de lo que nosotros vivimos, porque en su momento tú igual estabas viviendo, Felipe. O sea, nadie te dice cómo empezar y cómo mantenerte, que eso es lo más difícil, ¿no? Entonces, sí, ahí igual tuve un problema mental, el querer hacer un proyecto y no saber cómo, el tener a tanta gente y ser afortunado que me rodeara gente que me apoyara, pero pues que evidentemente esa gente no iba a hacer mi chamba, ¿no? O sea, pues ellos te podían dar ánimos, te podían ayudar, te podían ser tu soporte psicológico, pero pues hasta ahí. Entonces, y el tercer gran reto dentro de este emprendedurismo fue, nos tocó un tema de pandemia. La pandemia también. Sí. La Chichipinga sobrevivió un tema de pandemia fuerte en el cual nadie tenía
pues un manual de cómo actuar, en el cual, gracias a Dios, pudimos mantener, hasta la fecha tengo todavía una cocinera de esa época. ¿Cómo lo hice? No sé. O bueno, sí sé, metiéndole mucho corazón y ganas junto con mi hermana, pero fue un reto durísimo el tener que evolucionar en lo que vendíamos, tratar que sacar el servicio a domicilio, tratar que tener que trabajar cuando todos te criticaban, cuando hasta la familia te señalaba el por qué lo hacías y no entendían ellos que tenía una responsabilidad de renta, de gastos fijos, de nóminas y de otras familias que dependen del restaurante, ¿no? Entonces, pues esos hasta la fecha han sido grandes retos dentro de mi profesión y dentro de la vida laboral que llevo. Si pudieras dar uno o dos consejos a las personas que están emprendiendo, ¿cuáles podrían ser? Pues en primera, que no abandonen eh, lo que tienen en mente, porque muchas veces por falta de recursos, por falta de seguridad, eso es bien importante, o por falta de, pues tal vez de que uno no ve el apoyo de la gente, ¿no? Porque uno juzga mucho, no me está ayudando como quiero, no viene y te comentaba de mi papá, no viene y vende él el mole, ¿no? Y yo era lo que pensaba, pues muchas veces por todas estas cuestiones no continúas y no persistes en algo que puede ser muy grande. Ese yo creo que es el principal consejo, o sea, en verdad, no abandonen lo que tienen en mente y eso que ustedes piensan. Muchas veces la gente dice, a mí me tocó que me dijeran, mole hacen todos. Y sí, pero moles como el mío, pues solo yo, ¿no? Entonces me monté en ese camino. A la fecha abrimos una birria y era un proyecto que traía igual ya de años atrás, o sea, la birria que tenemos ahorita, que es la birriaza, no salió hace un mes, no salió hace 6 meses, o sea, es un proyecto que traigo desde hace 2 años construyendo en mi mente, tuvo pruebas que, o sea, Sí, todo. todo el trabajo detrás de un producto que regularmente suelo hacer para llevar a la mente. Entonces, no abandonen lo que sienten, la idea que tienen, denle estructura, tropiécense, rodéense de gente que les pueda dar mayor información del tema, pero no la abandonen. Muchas gracias. Pues vamos a terminar ahora sí, mi buen Gustavo, con unas dos preguntitas, ya son las últimas, ahora sí lo prometo. Si le pudieras decir algo a tu niño de 7 años, ¿qué le dirías? Híjole, eso está muy padre. Yo creo que le diría, disfruta más a la gente que te rodea en ese momento. Es algo de lo que ahora por mi profesión me arrepiento mucho, o sea, no disfrutar un helado con tus amigos, con tus primos, con tus papás. El tiempo pasa, el trabajo te consume, te enrolas en querer ser alguien y cuando te das cuenta, a lo mejor ya eres alguien, pero te ha costado el alejarte de familia, te ha costado el, pues ya no disfrutar tanto a las personas cercanas que anteriormente frecuentabas, o a lo mejor hasta ya haberlas perdido, ¿no? Y eso, junto con la pandemia que vivimos, a mí me hizo valorar, te lo juro, Feli, yo, cada que abro mis ojos digo, qué bonito, Dios, está muy padre, voy, vengo, trabajo, hago mis actividades, trato de tener bastante contacto con amigos cercanos, con familiares cercanos y con pues, personas que te rodean y disfrutar un abrazo, un ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ser un poco más relajados en esa situación, ¿no? Porque a veces el trabajo te enrola tanto en el estrés, en el qué voy a hacer, en el quiero llegar a hacer, que te olvidas de eso. Entonces, yo me diría a mis 7 años, sigue disfrutando, sigue pasándola bien, abraza más que el tiempo al tiempo. Eso sería. Muy bien. Y la última, si le pudieras pedir un deseo a Dios, ¿cuál sería? Tus preguntas, mi Felipe. Si es que me gusta, pues nos hemos abierto, entonces. Yo creo que sería el poder tener lo que ahora he construido, pero tener la oportunidad de aquellos familiares cercanos que ya no están, estuvieran en este momento sentados conmigo platicando.
Y te repito, yo tengo mucho arraigo familiar, o sea, mi educación fue hecha a base de la familia, de los lazos, somos como una planta hasta con los amigos, si nos regamos, florecemos, pero para regarnos pues hay que estar pendientes. Entonces, yo le diría a Dios, Dios, permíteme enseñar lo poco que he construido a aquellas personas cercanas a mí que ya no están conmigo, pues para escuchar un consejo o para mostrarle aquello que en algún momento platiqué con ellos, ¿no? Ese sería. Pues Gustavo, ahora sí, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio. De verdad agradezco mucho que nos estés abriendo aquí las puertas en la Chichipinga, que también es un lugar muy bonito, que podemos disfrutar muchísimas cosas. ¿Cuáles son tus horarios de atención? Pues mira, agradecerte a ti, a tu público por abrir estos canales de difusión al municipio y a todo mundo que llega allá ahora con las redes sociales. La realidad he seguido las entrevistas que haces, son importantes para el municipio. Espero y abonen a la sociedad joven, que la realidad me considero todavía joven, feliz. Somos. He visto 2, 3 entrevistas que me han dado datos curiosos del municipio y eso está bien padre, que te enfoques en rescatar pues todo lo cultural que conlleva el municipio. Agradecer por eso y eso que nos estás trayendo, ¿no? Y pues los horarios del restaurante son de miércoles a lunes, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Aquí los esperamos, tenemos desayunos, comida tradicional, el famosísimo mole. Si no me creyeron nada de lo que canté, vengan, pruébenlo y dejen en los comentarios si está bien feo, estoy bien loco, pero todo abona, mi Felipe. Sí, cómo no, la terracita también, vengan a echar un cafecito, una limonada aquí en la terracita con la familia, démosle valor al tema de la Chichipinga que ha sido tan importante para las generaciones que nos han construido aquí a los zacatecos. Entonces, pues, mi buen Gustavo, yo te agradezco mucho. De verdad, ha sido siempre es grato platicar contigo, pero esta vez fue más, me sorprendí mucho más de lo que me he estado sorprendiendo las otras veces que hemos platicado. Y de verdad aprecio mucho el espacio, el tiempo y sobre todo tu amistad. Sabes que aquí también tienes un amigo para lo que se pueda, para todo. Muchas gracias. Gracias a ti, mi Felipe. Estamos en contacto. Ya estás. Pues bueno, muchas gracias. Estamos en Sabiduría Regional, Voces y Relatos con Felipe Martínez. Nos saludamos la próxima semana.